Ya estamos, Ana. Muy bien. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. ¿Y tú? Oye, muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. No, hombre, no. Un placer. Te invité, fundamentalmente te he seguido en Twitter desde hace mucho tiempo Mm. y siempre me ha resultado interesante lo que compartes, lo que publicas. Siempre había ahí algún estudio muchas veces sobre cruzado anterior y sobre rodilla que estaba muy bien. Luego me mola también que te gusta meterte en jardines y soltar pullitas y eso, y siempre es entretenido, ¿no? Pero ya cuando vi la charla que diste en el colegio de fisios de Cantabria, dije, tengo que hablar con ella. Ya. Me divirtió mucho porque en este tipo de cosas está el típico fisio académico y tal, serio, que dice las cosas, pero con la boca pequeña, ¿no? Como muy respetuoso y tal. Y tú empezaste, te calentaste y dijiste esto y esto y esto. Y me pareció súper bien, súper necesario, súper fresco. Dijiste todo lo que pensabas Mm. con la actitud también de saber que puedes estar equivocada o no, lo que sea, y decir, pero mira, esto es lo que pienso ahora, esto es lo que creo, hay problemas y los tenemos que afrontar, ¿no? Sí, sí. Y eso que en esa charla sí me dejé cosas por decir y estaba nerviosa, ¿eh? Se te notaba, ¿eh? Exacto. O sea, yo nunca he tenido problemas para hablar en público, pero en esa charla, bueno, yo sabía que podía tener una repercusión. Veía una cámara enfrente mío todo el rato que estaba grabando y creo que ha sido de las pocas veces en mi vida que me he puesto nerviosa. También no tuve mucho tiempo para prepararla, fueron concretamente 6 tardes, pero bueno, me propuse que iba a ser una cura al perfeccionismo extremo y no la fue. Porque toda la gente que me escribió inmediatamente después, oye, joder, qué bien este mensaje, muchas gracias, yo me quedé ya, pero me faltó esto, se me olvidó esto, pero bueno, en el fondo sigo pensando que mejor haberlo hecho que no haber hecho nada, ¿no? Mejor Sí. hacerlo mal que no haberlo hecho. Pero bueno, por lo menos yo creo que el mensaje quedó ahí, que era lo importante. Sí. No, la charla es muy interesante, ¿eh? La charla está bien como siempre se pueden hacer mejor o peor y siempre uno es muy crítico consigo mismo, pero la charla sobre todo distribuyó el mensaje que yo creo que tú querías transmitir Sí. y estaba bien justificado desde el punto de vista histórico, pero por qué los fisios estamos como estamos y por qué nos pasa lo que nos pasa, que parece que no aprendemos. En este podcast también hemos hablado mucho, desafortunadamente algunas veces que no lo hemos podido publicar, que antes te comentaba, pero hemos hablado mucho sobre este tema, ¿no? Y cómo el fisioterapeuta todavía no ha encontrado su identidad y le cuesta mucho encontrar su identidad. Y a mí me gusta mucho eso que dices tú de el fisio osteópata y ahora estamos en el fisio readaptador, Sí, sí. siempre esa coletilla, y todo es por no entender a lo mejor la propia deontología de la fisio, ¿no? El qué es, qué hacemos y cuál es nuestro rol, ¿no? Completamente. Yo creo que en este país tenemos una absoluta crisis de identidad los fisioterapeutas. Creo que tenemos 2 melones abiertos. Uno es el profesional, el otro es el laboral. Y fíjate que yo cuando decidí estudiar fisioterapia con 18 años, ya con 18 intuía que laboralmente yo no iba a ser una profesional reputada como un médico o un ingeniero o que no iba a hacer tanto dinero. Lo que no me podía imaginar a ningún nivel era el melón profesional que esta profesión tiene en España. Porque esto pasa en España, ¿eh? De que los fisios no tenemos ni idea de quiénes somos ni de lo que hacemos. Y yo ha sido a base de trabajar y de tragar mucha rabia y de cuestionarme mucho las cosas para darme cuenta, y también de viajar. De viajar y darme cuenta de que pues quizá como se me educó, ¿no? Que pues algo cuento en esa charla, de cómo yo he cuestionado y me doy cuenta que la fisioterapia no es lo que a mí me contaron en la universidad. No es lo que los propios fisios hemos contado a los pacientes, a los médicos, a las instituciones. No es eso, y es lo que seguimos haciendo. Entonces queda mucho por cambiar y quizá por eso de esa charla la alegría que me he llevado es que la están poniendo en las universidades. Yo creo que solo por ahí vamos a poder empezar ¿Sí? a cambiar. Sí. Me Pues escribieron del practicum aquí del Hospital de Fuenlabrada, que se la están poniendo, incluso universidades en Latinoamérica me escribieron. Y yo eso es lo que me llevo, porque curiosamente, bueno, decía que este problema es propio de España, también de Latinoamérica. Curiosamente, donde ciertas tendencias que han ocurrido aquí en España se han extendido allí. sí. Entonces, pero esto no pasa en Estados Unidos, esto no pasa en Holanda, Sí. ni en otros países que yo he visitado donde el fisio tiene clarísimamente lo que es
o sea, sabe clarísimamente qué es, los pacientes van buscando eso que es, no van buscando lo que no es, y también los médicos, etc. Y yo creo que ese es un camino por el que profesionalmente podemos evolucionar, y creo que eso también, aunque ahí hay más matices, creo que laboralmente también nos puede hacer mejorar, porque nos va a hacer más eficaces. Sí, el problema es esto, que muchas veces hemos estado poniendo el foco en donde no es. Ha habido también una especie de lucha por la supervivencia, ¿no? De quién gana más dinero, quién está haciendo más pasta, ¿no? Y tú lo comentas también en la charla, el osteópata está cobrando 60, 70 euros y el fisio está cobrando 30, ¿no? Y la gente también se pregunta, ¿y esto por qué? ¿Por qué no? Y luego las mentiras fáciles, ¿no? Voy al origen. Cosas como muy falaces y muy fácilmente desmontables, ¿no? Pero que al final calan, porque a la gente le gusta la mentira fácil. Pero fíjate que dices tú que es un problema propio de España, pero el otro día me quedé muy sorprendido porque todos sabemos el nivel que tiene la fisioterapia en Australia. La gente que sale de ahí, lo que han hecho avanzar, de hecho yo creo que son los verdaderos motores de que la fisioterapia esté en una dirección muy buena, que todavía a lo mejor no ha llegado donde tiene que llegar, pero que va en una dirección muy buena, muy interesante. Y me llama una amiga de allí, que su hija acaba de cumplir 18 años, y me hace una llamada por WhatsApp y me dice, te voy a contar una cosa, te va a gustar mucho, que es que Mili va a empezar a estudiar osteopatía, no sé qué. Y digo, bueno, yo ya hace mucho que no me llamo osteópata, soy bastante renegado, hace mucho que no lo hago, que no lo practico. Digo, pero joder, estando en Australia, ¿por qué osteopatía y no fisio? Y dice, no, porque es que osteopatía va al origen y la gente le soluciona mejor el problema. Digo, madre mía. Digo, pero si tenéis la crema de la crema ahí ¿Sí? en Australia. Dice, sí, dice, pero bueno, primero casi necesitas un 10 porque tienen números clausus, al final tienen un número de fisios muy limitados, con lo cual al final, claro, la fisioterapia que producen es muy, muy buena. Y luego además hay mucho dinero en investigación, o sea, hay grants de millones. Y claro, estos fisios están haciendo fisio con mayúsculas, de investigación, de avanzar, con ensayos clínicos grandes, pero a lo mejor no están en el día a día con el paciente, ¿no? Entonces, a lo mejor es el hueco que utiliza el osteópata para contar su historia. Pero me sorprendió mucho cómo incluso en sitios donde está tan desarrollado, pues abre camino ahí esa... Hombre, es una tendencia fuerte. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, les pasa lo mismo con los quiros. La quiropraxia surgió un poco contemporánea, ¿no? Entre Palmer y Steele, ¿no? Sí. Pero incluso los médicos osteópatas allí, pero son una minoría. A ver los hilos, pero la gente no lo confunde con la fisioterapia, por lo menos. Aquí sí, aquí es que estamos confundidos, ¿no? Yo todavía me encuentro pacientes, ¿no?, en la mutua que me dicen, Ana, ¿tú no quieres estudiar osteopatía? Y antes era como, no me atrevo, no me soy buena, ahora es como, mira, ni me lo vuelvas a preguntar porque creo que, hay que decirlo, ha hecho mucho daño a la identidad de la fisioterapia en este país. Sí, pero que nos lo hemos hecho nosotros, ¿eh? Que no nos lo ha hecho nadie. O sea, que si tú... En tu charla tú lo dices, ¿no? Lo dices abiertamente, se te nota esa rabia de decir, joder, ¿por qué he perdido todos estos años? Y todos... Yo llevo un camino distinto al tuyo, ¿no? Yo primero fui osteópata, luego aprendí a relacionarme con el movimiento a través de Pilates, dos disciplinas que están ahí, que son dos filosofías, técnicas, llámalo como sea, ¿vale? Pero que no tienen la entidad de una ciencia como es la fisioterapia, ¿no? Pero entendí ciertas cosas de la terapia manual y de la interacción con el paciente a través de la osteopatía y muchísimas creencias y muchísima bullshit que te llevas por el camino y que dicen, madre mía, ¿dónde estaba yo con esto, ¿no? Pero luego tuve la suerte de entrar muy a saco a entender, a analizar, a pensar sobre el movimiento a través de Pilates, que tampoco es todo, pero es una introducción muy, muy positiva en mi opinión. Y luego ya hice fisioterapia. Entonces, cuando ya hice fisioterapia ya estaba buscando salirme de ahí, ¿no? Y luego encima tuve la suerte de caer en una universidad que en su día era la única que no enseñaban pseudociencias, que hablaban de investigación, que ahí en La Salle hablé con... El primer día de mi primera entrevista hablé con Roy Latouche y me hablaba de cosas que no tienen que ver, porque yo llevaba 2 años dando vueltas a ver si encontraba algún sitio donde hacer fisioterapia. Y hasta que hablé con Roy, a los 2 minutos dije, ya está, estoy matriculado, ¿no? Y acabé y ya está. Entonces,
todo ese cabreo que tú vives desde tu proceso de fisio, yo lo he visto desde fuera. Y desde fuera era como, ¿qué hacéis? O sea, ¿qué estáis haciendo? Aquí estáis jugando los fisios. Industria tochísima, la gente tiene sus estudios, les va súper bien, están enseñando movimiento. ¿Y los fisios a qué estáis? ¿Estáis a...? Sí, yo creo que, bueno, nos lo hemos hecho nosotros, pero bueno, creo que también es una tendencia que vino, que pastoreó, ¿no? Al final era la gente que estaba ahí, pastoreó a la fisioterapia, ¿no? ¿Yo sabes por qué no estudio osteopatía? No porque fuera muy espabilada y ya viera todo esto, sino porque me consideraba mala para eso. Qué fuerte. Porque yo me acuerdo de estar en la universidad en la camilla y de preguntarle al de al lado, oye, ¿tú notas algo? Y él decirme, sí, yo. Y claro, ahora vamos, lo reviento. Pero en ese momento dije, joder, el otro nota, yo no noto. Yo pensé, yo tengo que estudiar osteopatía, porque si no voy a ser esa fisio de segunda, ¿no? Que hablaba, pero siempre vi que no era buen momento porque a mí no se me daba bien. Yo no sentía esas cosas, y yo me convencí a mí misma que iba a ser una fisioterapeuta de segunda división, y ya el colmo de eso fue cuando decidí aceptar un trabajo en una mutua laboral, ¿no? Que en la mutua pues trabajamos los fisioparias, ¿no? Todo el mundo lo sabe, los de las mutuas. Vosotros veis mogollón de gente, hay en cadena, solo ponéis microondas, nada, son fisiofuncionarios, ¿no? Quizás decías eso, que con la rabia que yo hablo, quizás se me ve con rabia, ¿no? Que es algo que no es muy políticamente correcto y permítame decirlo, menos en una mujer. Pero es que esa rabia yo la vivo a diario. Yo trabajo en una mutua donde solo le queda al de la limpieza opinar sobre mi trabajo. Porque lo que contaba, o sea, claro, si viene un paciente con una mastectomía y dice que no le da masajes en el menisco, que los hay, y claro, ¿cómo no los va a ver si llevamos 20 años vendiéndoles que lo bueno es tocar, ¿no? Ya. A mí si un paciente me pone una queja, no viene mi jefa, que es una mujer que ha estudiado Derecho, ¿no? Y dice, bueno, tú has hecho lo que tenías que hacer, ¿no? Pues nada, este paciente, no, es que a mí mi jefa me dice, no lo has tocado. O sea, hay gente que no es fisioterapeuta que está evaluando mi trabajo según lo que nosotros hemos vendido, ojo. Ya. Entonces, yo vivo mucha frustración a diario porque creo que hago lo que es eficaz, no se me olvida que trabajo en una mutua y que manejo fondos y recursos públicos y tenemos que ser costo efectivos. Muchas veces a la semana repito la frase de que cada vez me interesa menos la fisioterapia y cada vez me interesa más la gestión. Ya. Y no porque no me interese la fisioterapia, sino porque está dentro de un sistema del que no podemos obviar y hay que interesarse por él. Y yo veo desperdiciar recursos, veo gente haciendo lo que nos han enseñado, fomentando la cronicidad. Y me parece muy bien, o sea, yo sí algo he aprendido trabajando es a respetar a todos los compañeros lo que hacen, porque creo que todo el mundo lo hace lo mejor que sabe o puede. Pero cuando yo también hago lo mejor que sé y puedo, y alguien viene a juzgar mi trabajo, alguien que no tiene ni puñetera idea, o sea, que a un paciente de ligamento cruzado anterior en la mutua me dicen que no le estoy masajeando el cuádriceps, que no le estoy estirando, ¿no? Cuando creo que hago un buen abordaje de esos pacientes, ¿no? Es mucha la rabia y la frustración que yo vivo a diario. Y a veces digo, ¿pero por qué tengo que aguantar esto? Entonces, cuando me llama al Colegio de Cantabria para unas jornadas de ejercicio terapéutico, ¿no? Porque ahora todos estamos hablando del ejercicio en rodilla, y digo, ¿pero cómo voy a hablar de rodilla si el 90% de nuestros compañeros no tienen ni idea de por qué los fisios prescribimos ejercicio? Ya. ¿Por qué? Digo, y fue como, no tengo tiempo. Mira, es que montaría una charla, es que no me da tiempo. Bueno, mira, vale, bien, que voy. Tengo 6 tardes, ¿sabes? Y a degüello. Y creo que ahí fue mi reflexión. Entonces, sí, cierto, tengo cierta rabia. Pero creo que es una rabia que vivimos todos a diario cuando los que trabajamos en un ambiente más de mutuo, hospitalario, más cerca del sector médico, más cerca de los gestores. Es duro, ¿eh? Yeah. Es duro a diario. Entonces creo que no hay derecho y que es un momento de pegar una palmada en la mesa y despertar. O sea, si con esa rabia, aunque yo quede de rabiosa, ¿no? Consigo que la gente reaccione y que cambiamos algo de esto, y no comerme la frustración, cada vez que voy a Estados Unidos no me vuelvo más contenta, me vuelvo más frustrada. Pues ahí queda mi mensaje. Sí, a ver, yo creo que está perfecto expresar las ideas, expresarlas con vehemencia y con la claridad con la que tú lo haces, y no tienes que acomplejarte absolutamente de nada. Pero al mismo tiempo yo creo que también tienes que reconocer, o tenemos que reconocer, que estamos en un sistema que fomenta una cierta precariedad, tanto laboral como profesional, ¿no? Entonces, al final, a los fisios
voy a decir primera persona, que nos va bien, es porque hemos hecho quizás ciertas cosas alrededor de la fisio y porque también te tienes que salir un poco, ¿no?, de las dinámicas o de las opciones que te dan y buscar tu propia forma de vivir de algo que te apasiona y que te encanta, pero de disfrutarlo, ¿no? Yo no sé si podría disfrutar de la fisio en la Mutua, no sé cómo es tu experiencia. Yo Cuéntame. disfruto mucho. Sí, ¿no? Sí, 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 y no lo creí posible al principio, ¿eh? Yo cuando dije que sí a la Mutua, bueno, lo que cuento en la charla, ¿no? Yo empecé trabajando en clínicas para autónomos, boxes privados, cobrando el mínimo del convenio, que por aquel entonces no llegaba a los 1.000 euros. Y yo digo, aquí sí, aquí voy a disfrutar. Claro. Y no disfrutaba ni lo que hablamos, ni laboralmente ni profesionalmente. O sea, laboralmente mis condiciones eran muy precarias y profesionalmente, bueno, yo estaba haciendo la terapia manual, ¿no? Yo estaba curando mucho a la gente que me habían dicho, pero allí todo el mundo iba a darse un masaje toda la semana. Sí. O sea, era cronicidad. Entonces, no disfruté mucho. Cuando decidí aceptar la Mutua fue por el tema principalmente laboral, porque ahí sí que no esperaba disfrutar profesionalmente. Pero luego me di cuenta que, aparte de mejorar mis condiciones laborales dentro de que no son muy buenas si miramos un promedio con mis amigos que han estudiado económicas, informática, bueno, eso mejoró, pero la parte profesional mejoró mucho también. Tenemos la fama de la saturación, de que yo al final puedo ver a un paciente todos los días si me da la gana. Y yo elijo cómo me gestiono. ¿Podré tratar a todo el mundo? No, pero es que no todo el mundo quiere ser tratado. Es decir, a la Mutua va gente porque el sistema les ha puesto allí. Y yo ahora puedo ponerle la palabra banderas amarillas, factores psicosociales. Pero yo antes tenía un algoritmo, o sea, era el que me dice la verdad y el que me miente. ¿No? El que me miente... Era un poco un cribado, ¿no? Para saber si... Claro, el que me miente, yo lo llamo las 3 Cs. Es corrientes, calor y a casa. ¿Vale? El que me dice la verdad, con él a tope. Pero ahora, dentro de los que me dicen la verdad, hago un segundo cribado, que es el que me colabora y el que no. Intento que la gente colabore, pero no todo el mundo te va a colaborar. Hay gente que no quiere hacer nada por su salud. Hay gente, o sea, creo que en España tenemos unos servicios públicos increíbles y la gente no sabe valorarlos. Es más, nos quejamos, ¿no? Porque papá Estado me tienen que incluir todo y nuestra seguridad social me parece maravillosa, porque tú tienes un cáncer y a ti te van a llamar enseguida, te van a cubrir todo, esos son miles y miles de euros. Ahora, si tengo un problema en el codo, también me tienen que hacer todo, ¿eh? Desde una resonancia. Y hay gente de verdad que no viene de listas de espera muy largas, viene quejándose. Y dices, mira, lo que no has hecho por ti en meses, lo voy a hacer yo. Entonces, los que no me colaboran pasan al mismo grupo y me quedo casi con un tercio, que son los que me dicen la verdad y los que colaboran. Y yo siempre os lo digo, vamos a hacer la fisioterapia de Cristiano Ronaldo, porque si quiero te puedo ver todos los días. Puedo ver el efecto de, si estoy haciendo una modificación de síntomas, puedo ver al día siguiente si funciona o no. Poned un ejemplo, un paciente con una discopatía. Son pacientes que no son de terapia manual, ¿no? Hay que ver muy bien cómo es la evolución natural, qué puedes hacer para modificar. Eso es un lujo verlo en una Mutua. Y viene mucha muestra. No solo con dolor de espalda, vienen grandes accidentados, viene la rehabilitación, ¿no? Que eso es como lo fácil, ¿no? Que es lo que peor hacemos, los postquirúrgicos, ¿no? Lo guay es la fisioterapia, otra diferenciación que hemos hecho. Entonces, yo creo que la fisio que soy dentro y fuera de FREMAP es gracias a esa muestra. ¿Tiene muchos inconvenientes? Sí. Estás con médicos rehabilitadores, ya te digo, a ti todo el mundo te manda, hasta los médicos no rehabilitadores a veces te ponen el tratamiento. Yo siempre he tenido libertad para hacer lo que quiera. Y estoy deseando el día que un médico levante el teléfono para decirme por qué no he hecho algo. Entonces, sí que creo que es un trabajo que profesionalmente yo puedo desarrollar mi labor y disfrutarla muchísimo más que a lo mejor en las clínicas donde estaba al principio. Sí, quizás es esa fisioterapia un poco más pura o más de trinchera, quitando lo que es la pública de atención primaria o hospital, que hay 4 plazas, desgraciadamente, que ahí es donde yo creo que la fisio sí que tiene mucho sentido, ¿no? Y que dentro del sistema de salud podría funcionar. Yo creo que el siguiente escalón es una mutua laboral, ¿no? Que tiene esas condiciones ahí como medio público-privadas, como tú dices. Sí, sí. Y luego la pena de la fisio en el entorno privado es que hay mucho marketing de camilla, ¿no? Mucha mercantilización de lo que se hace. Tú lo hablabas también, ¿no? Esta idea de
te vendo un bono, bueno, te vendo un bono, un 10% de descuento, pero ¿cómo va esto? Pero, Es que lo de claro. los bonos es terrible. Sí, sí, Bono sí. viene de abonar. Sí. Y yo creo que la función de cualquier sanitario es todo lo contrario, no es fidelizar a la gente, es conseguir su independencia. ¿En qué momento? O sea, es que yo te digo, o sea, no sé si soy la única que lo ve, pero es que es la chaladura que ahora ya, unos años después de la universidad, digo, ¿pero que vendemos bonos? Sí. Perdona. Esto es para mí ahora mismo es inaudito. Sí, por eso. Entonces, y es esto, y te veo la semana que viene, pero sí o sí, sí. Bueno, pues te duela, no te duela, el síntoma se ha modificado en una dirección o no. Te veo la semana que viene y te hago una revisión y te pego 4 ajustes. Bueno, al final eso, lo que está pasando es eso, que al final lo acabas pagando, ¿no? Y vas pagando en tu credibilidad, ¿no? Al final como profesional. Pero hay una de las cosas que decías, ¿no? De que tenemos un sistema de salud que es maravilloso, pero también lo decías tú, el propio sistema tiene un origen, no es un origen, pero tiene un concepto de base terrible, que es que no es un sistema de salud, es un sistema de enfermedad. Es decir, si realmente fuese un sistema de salud, estaría ahí cuando no queda más remedio, porque todos tus hábitos de vida, tus decisiones nutricionales, tu actividad física, cuando todo eso está en orden, y entonces cuando las cosas ya van mal y tienes un cáncer o tienes un accidente o lo que sea, tienes esto, ¿no? que te rescata, ¿no? Pero es un sistema enfocado a que la gente se haga dependiente, sepa que si fumo, como, bebo, no sé qué, me van a dar una pirula, me van a dar una pastilla, me van a dar una incapacidad o me van a dar no sé qué, tal. Y de alguna manera la gente cuenta con usar su sistema de salud, cuando yo creo que la manera más sana de vivir es pensar que no existe un sistema de salud. No sé si me explico. Sí, sí, de sobra. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay un problema que es inherente a todas las profesiones sanitarias, que nos creemos dioses y que creemos que nosotros podemos... Es que el concepto de que yo iba a curar a la gente es que ahora me descojono. Ya, pero es que imagínate, tú que has sido fisio y que todavía, pero yo como osteópata, con 19 años, que me empiezan a contar magia, que empiezan a contarme milagros y veo cosas y siento, y me sugestionan para que sienta cosas, vea cosas, coloque cosas y tal. Yo con 20 años, llevaba dos cursos, yo pensaba que estaba tocado, que era un sanador supremo, elegido. que me venía del chorro gordo de la salud y la sanación, y que yo era un elegido. Claro, sabía 4 cosas, 4 pantochadas, y como un loro las repetía, y veías que la gente pues modificaba su síntoma pre-post, porque luego lo que pasa, la semana siguiente está, que por eso también dejé de hacer osteopatía y meterme en pilates, decir, oye, la gente no puede hacer algo por organizarse ellos, porque todavía tenía ese concepto de se tiene que organizar, todo tiene que estar colocado, ¿no? Porque sales de ahí. Te crees que eres Dios, te crees que has nacido para eso, y luego, claro, te caes del guindo y dices, ah, no, espérate, si es que lo que yo era un charlatán. Claro. Y un gañán. Y yo ahora digo exactamente lo que dices tú, yo ni curo a nadie, no sé si ayudaré a alguien, creo que sí, pero ayudo a que se ayuden. Pero estoy ahí para acompañar y básicamente para decir, por aquí probablemente no, por aquí probablemente sí, pero tú eres quien tomas tus decisiones, ¿no? Y modular un poco esas decisiones. Y es curioso cómo llegamos, después de unos años de madurez profesional, ¿no? A esa sensación de decir, joder, madre mía, yo creía que curaba gente. Claro, pero es que todo en esta vida es cuestionar. Es decir, si tú haces lo que te han dicho y no ves resultado, puedes seguir toda la vida haciéndolo y poner excusas. No, es que el paciente no, es que hasta decir, oye, a lo mejor es que lo que estoy haciendo no sirve. Yo creo que esto, te comentaba, es un problema inherente a todas las profesiones sanitarias. O sea, hemos creído de verdad que nosotros podemos curar a la gente y hemos quitado la responsabilidad a las personas. Estamos en una sociedad victimista. Totalmente. Pero es que también nos gusta ser víctimas. Es como, tengo una enfermedad, a ver qué solución me das. O sea, yo tengo gente que me ha llegado, sobre todo los que vienen por seguridad social, que adelantamos lista de espera, a ver qué solución me das. Yo de verdad nunca en mi vida he querido verme como una víctima. O sea, lo que me haya pasado, yo creo que la responsabilidad al final de gestionar mis problemas es mía. Yo tengo mi seguro de salud que pago aparte de FREMAP. Yo me he ido a fisios privados porque también he sido paciente y usaré el sistema para lo que a mí me convenga. Pero no puedo volcar. El tema es que tenemos tan buenos servicios públicos que la gente ha confundido
el hecho de tener una muy buena herramienta para cuando tú tienes un problema de salud, para responsabilizarte de él, a que la responsabilidad de mi salud es del sistema. Sí. Y a mí eso me revienta. Claro. Entonces, hay muchos pacientes en FREMAP que los dejo a su suerte, de verdad, y no me siento mal, porque es que, de verdad, hay gente que sigue siendo un niño a los 40, a los 50, a los 60. Sí. Y yo creo que nosotros también como sanitarios, eso es la sociedad, ¿no? O yo también me incluyo ahí. Otro sistema somos los sanitarios y yo creo que tenemos mucho ego que comérnoslo. No por ser médico ni fisio no quiere decir que no hayas tenido traumas de infancia y te quieras curar tu autoestima a base de ser Dios con los pacientes. Y creo que tenemos que plantearnos las cosas de dejar de ir tanto a los síntomas. También les pasa a los médicos, ¿eh? Sí, Colesterol claro, alto, claro. pastilla, te duele la espalda, masaje, los fisios. A ir a las causas y eso va por estrategias de educación, ejercicio, hábitos. Todo en general. Ojalá la sanidad en 100 años sea muy distinta. Sí, lo interesante es que tengamos estos debates, que nos podamos cuestionar todo. Yo no sé si en los 2 últimos años, con todo lo que ha pasado, creo que hemos retrocedido, porque también creo que hemos llegado a una especie de historia única y discurso único bastante, a mí me preocupa, ¿no? En el que no se pueden plantear ciertas cosas o ciertas otras, en las que, como siempre ya sabemos, pues primero lo difícil que es investigar. Investigar en ciencias de la salud, con personas, es complicadísimo. Y luego con todos los intereses que hay, pues se mezclan cosas que ya te hacen... Y luego en la historia, ¿no? Las cosas que has visto y que han pasado. Dices, vale, tenemos una ciencia que poquito a poquito avanza, pero tenemos otra ciencia ahí como industrializada, mercantilizada, que quizá no suma, que entre que suma a veces de casualidad y otras veces no. Y luego encima estamos ahí nosotros, que hacemos una ciencia muy compleja de hacer porque no es una pastilla y un placebo, sino que es o ejercicio o sea, los ciegos son complicados, luego necesitas la adherencia de la gente, necesitas que la gente esté comprometida, luego son factores biopsicosociales, es decir, hay tantísimos factores entre que un paciente te responda o no te responda que es muy difícil atinar. Y al final acabamos siempre midiendo cosas que son fáciles de medir, la fuerza, el ejercicio aeróbico, el ejercicio de fuerza, pero luego hay otra serie de cosas que a lo mejor son muy importantes, pero que son mucho más complejas de medir, ¿no? Yo sé que tú hablas mucho de, por ejemplo, la calidad del movimiento, ¿no? Que yo ahí tengo ideas bastante contradictorias, encontradas, pero quizá ahí hay algo que es muy difícil de medir y que nos ayuda mucho, ¿no? Y eso al mismo tiempo te hace darte cuenta de que al final tienes que buscar pinceladas con cierta evidencia, cierto soporte que crees que pueden ayudar, pero al final estás trabajando con esa persona en ese momento, en este contexto, en este momento tuyo de tu vida y tienes que observar qué pasa, ¿no? Y hacer ese seguimiento para decir, bueno, parece que vamos bien, pero no tengo una receta, estoy navegando una incertidumbre, navegando un caos y quizá para mí ahora la habilidad más importante o más interesante de un sanitario, de un fisioterapeuta es la capacidad de navegar ese caos, la capacidad de ir moviéndose entre altos, bajos, respuestas extrañas que no te cuadran, mejorías sorprendentes, estar abierto a que todo eso es parte del juego, ¿no? Y eso es muy difícil de investigar, eso es... Sí, investigar, ¿no? Que la ciencia nos diga más y también tú como clínico es que también tenemos que aceptar que nunca vas a saber todo. Nada, no. Que el objetivo es que cada día lo hagas un poquito mejor. Sí. Y jugar con toda esa incertidumbre, ¿no? Lo que hablabas de la calidad de movimiento, bueno, podríamos discutir mucho qué es calidad de movimiento, etcétera, pero si estás midiendo calidad de movimiento, sea como sea, ya es mucho mejor que si estás mirando si una vértebra está en flexión o en extensión. Sí, Entonces, sí. por ahí vamos bien, ¿no? Sí. Mientras hagamos fisioterapia, la cosa por ahí va bien, pero bueno, sí, luego manejamos muchísima incertidumbre todos los días, ¿no? Porque es biopsicosocial y no podemos manejar todo, desde luego. Sí, es cierto que la ciencia de por sí, tal cual se hace, es reduccionista y te va a dar una serie de métricas en unos contextos muy determinados. Y lo que nosotros hacemos es todo menos reduccionista. Es tan complejo. Incluso tú ahora hablabas de traumas, que yo creo que es algo que incluso es difícil de entender o demostrar, pero que están ahí. O sea, todos hemos tenido experiencias de personas que han tenido cierto trauma y al final en la terapia pues, de alguna manera sale y parece que se reconcilian o al mismo tiempo tal y parece que empiezan a mejorar, ¿no? Empiezan a cambiar ciertas cosas. Y dices, ¿y eso de dónde sale? ¿Y eso cómo lo manejamos? ¿No? Está guay sentirse
de cierta manera como un poco impotente ante la majestuosidad de lo que nos encontramos. Es decir, escucha, es que aquí hay muchas cosas y hay muchos pacientes a los que no vamos a poder ayudar, otros que por suerte sí, que hemos hecho el match perfecto entre ellos, su contexto, el momento y lo que necesitan por donde estoy yo en mi contexto, en mi momento, ¿no? Y en ese momento hace match y funciona y tienes la suerte de que ese paciente le has ayudado y a lo mejor le cambias la vida, ¿no? Que eso es guay. Pero eso no es el día a día. No, y si no le puedes ayudar, yo creo que decirle a un paciente no te puedo ayudar es ayudar mucho. No, claro. O sea, yo he sido paciente, yo tuve mi periplo con una lesión de rodilla y no sabes a cuántos profesionales acudí que hubiera agradecido que me hubieran dicho no sé cómo ayudarte a lo que me dijeron. Entonces, a mí como paciente también he tenido mi experiencia, no es algo por lo que yo hubiera querido pasar, pero cuando lo ves del otro lado también te das cuenta. Si no lo sabes, no pasa nada, pero di no lo sé. No te busques 40, una hipótesis súper enrevesada, súper nocébica, además, y tú te vayas tranquilo para casa, si no pasa nada, ¿eh? Es que yo creo que me queda a mí un montón por aprender hasta el día que me muera, pero lo que sé, lo que sé no lo sé, y hay también la riqueza de conocer a un montón de compañeros, también en las redes sociales, con decir, ostras, esto, mira, vas a ir a ver a este compañero mío o al otro, ¿sabes? Sí, eso es ayudar. No intentar saberlo todo. Muchas veces yo siempre soy súper fan de derivar y de apoyarse en otros profesionales que saben más que tú de un tema, o tanto fisios como no fisios, ¿no? Y me encanta. Y muchas veces lo que me cuesta es derivar. Muchas veces digo, le voy a mandar un fisio, pero ¿y qué tipo de fisio va a ser? Es que eso es un buen tema. ¿Y qué le va a contar? Porque pasa una cosa, cuando tú derivas es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, cuando tú sabes a quién derivas y sabes que esa persona le va a ayudar, ¿vale? Yo sé que problema de suelo pélvico, no sé qué, vete con esta que está aquí y te va a ayudar muchísimo. Bueno, sé que te va a ayudar. Casi el triunfo te lo llevas tú como haberle recomendado, porque la persona piensa, joder, me podría no haberme recomendado tal, pero, o sea, has hecho como un gesto altruista en el que tú te estás quitando con tu fuente de ingresos y se estás derivando a otra persona y esa persona te ayuda. Con lo cual, para la persona que deriva es fiesta, te voy a regalar un jamón. Pero claro, cuando tú le dices, vete a ver a tal o vete a no sé qué y tienes un problema, tú también eres el que de alguna manera estás diciendo, yo te he dicho que vayas ahí y tú habías puesto tu confianza en mí. Con lo cual, ese momento de no saber a quién derivar, para mí siempre es, lo siento, no conozco a nadie y es que no tengo ni idea. Y ojalá pudiese decirte, búscate un fisio porque te va a ayudar, pero no siempre es así. Este es un buen palo. Y mira, voy a empezar con una frase impopular. Ya me pueden dejar los comentarios en YouTube. Es muy difícil encontrar buenos profesionales en fisioterapia para derivar, muchas veces. O sea, yo sé a quién, pero España es muy grande y yo me veo en la casuística de que a mí vienen pacientes a verme de fuera de Madrid. Y a lo mejor vamos a hacer una evaluación, pero necesito trabajar con un fisio de la zona. Qué difícil. Tuve en Navidades un niño que se había luxado 4 veces la rótula, que venía del norte, y bueno, intenté al final los padres han ido con otro tipo de profesional, con un readaptador o lo que sea eso, después de la operación del niño, y es que yo no estoy en derecho de darles ninguna lección ni regañarles, porque es que les entiendo. Porque es que es imposible encontrar buenos profesionales, y esto viene al hilo de algo que comenté en la charla. O no sé si lo iba a comentar. Como no tenemos una especialización oficial, hay una frase que dice que cada uno encuentra lo que busca y busca lo que conoce, ¿no? Entonces, claro, como nos especializamos oficiosamente a través de los cursitos de posgrado, claro, cada uno, según lo que haya elegido, donde haya ido, ve una cosa. Entonces, yo tengo el sueño, y esto es un poco lo que empecé con eSpain, que si tú te rompes el cruzado y vas a una clínica en Vigo, te digan lo mismo que en una clínica de fisioterapia en Murcia. Que tienes el cruzado roto. Y no que te vamos a pasar en Diva para el derrame, o que tienes el ilíaco rotado. O sea, es muy difícil. Entonces, esto hace que ofrezcamos muy baja confianza a la población y también a los médicos. Porque si cada uno te dice una cosa y uno ve... Entonces, a mí esto es una cosa que has tocado que me cuesta también muchísimo.
aquí a nivel de Madrid tengo mi pequeña red, o sea, sé Sí. a quién derivar cosas es de más miembro fácil. superior que a mí se me atascan, aunque yo en la privada principalmente veo rodilla. Cosas de dolor crónico, tengo a mi persona de confianza, Mar Flores, en Málaga, con la que estoy trabajando, hay mucho dolor crónico en rodilla. Entonces trabajamos también online en colaboración, pero me pasa muchas veces que me producen, oye Ana, un fisio de rodilla que no te puede ir a ver Madrid, un fisio de rodilla en Badajoz. Y digo, es que, macho, y por eso en eSpain uno de los objetivos que tenía ayudando pacientes era poder montar una red de especialistas en rodilla que a mí me diera confianza de decir, Cádiz, y poder hacer eso tranquila, porque también es una parte importante del trabajo. Yo creo pero que tiene todo el sentido cuando estuve viendo el proyectito este de Spain, que estoy viendo la web y en qué consistía y todo eso, me pareció muy interesante, me parece que tiene absolutamente todo el sentido. Que no te digo que haya como una certificación o un sello o algo, pero sí que de alguna manera entre profesionales haya un cierto consenso en estas cosas sí, estas cosas no, vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá, de forma que podamos entre todos identificarnos, ¿no? Y me parece súper útil. Y al final es verdad que muchas veces conoces a gente por lo que dicen en redes sociales o por lo que publican o por su manera de pensar y tú ya puedes intuir, este fisio puede tener más o menos habilidad a la hora de gestionar, pero no la va a liar contigo, ¿sabes? No te va a contar magufadas, no te va a vender mierdas que no necesitas, te va a dar la información que esté manejando en este momento según la ciencia que exista en ese momento, de la forma que parece honesta, ¿no? Porque están divulgando información que tiene sentido, ¿no? Y que tiene una coherencia, aunque sea en redes, aunque eso sea una imagen o una ilusión, pero sabes que hay algo detrás, ¿no? Claro. Y eso, quieras que no, muchas veces es mejor que nada, ¿no? Y la mayoría de las personas que he conocido y que he entablado contacto con ellos porque ves cosas en redes que te resuenan positivamente, al final no te equivocas, ¿no? Hay un punto de conexión clarísimo, ¿no? Y afortunadamente yo te diría que igual que hay muchísima morralla en la profesión, y te lo digo así, o sea, no tengo ningún problema y no quiero faltar respeto a nadie, cada uno está en el momento del proceso en el que está. También te digo que hay un 1% de fisios que son élite mundial. O sea, hay gente en España muy buena, investigando mucho, que saben muchísimo de muchas cosas, saben muchísimo de ciencia básica, saben muchísimo de neuro, de procesos de dolor, de muchísimas cosas y que están investigando y que están empujando y que están haciendo un trabajo buenísimo y que ahí están. Y que eso creo que poco a poco va permeando, ¿no? Poco a poco va permeando. Y yo creo que por eso es creo que un objetivo primordial de la fisioterapia española debería ser la especialización oficial vía MIR, porque tenemos fisios muy punteros, pero el objetivo es que si nosotros hacemos una formación reglada, que eso sea lo normal, no esas pequeñas excepciones que tenemos. O sea, eso es lo que debería ser normal. Yo con la especialización, fíjate, entiendo lo que dices. Y creo que tiene que haber una especialización, o sea, parto de ahí. Pero cuando ves lo que ha pasado en profesiones sanitarias hiperespecializadas, también te das cuenta que llega un momento que por exceso se pierde el contexto, ¿sabes? Es decir, está claro que no es lo mismo alguien que está tratando personas de respi, que esté tratando personas de suelo pélvico o obstetricia, o que esté tratando temas de neuro o de dolor crónico. Hay a grandes rasgos, pero el riesgo de el fisio especializado en ATM, de tal, no sé qué, que se lo sabe todo del ATM, pero que a lo mejor está olvidando ciertas cosas, por ejemplo, lo que hablabas tú de factores psicosociales o determinantes de la salud o tal, y que todo lo ve con ese martillo de oro, ¿no? A veces te hace perder un poco de perspectiva. Entonces, si tenemos la posibilidad de especializar, yo creo que debería haber una base mejor, que tú también lo hablas, ¿no? Una base mejor de lo que es fisioterapia, de lo que es importante y lo que no. Y luego la especialización es algo que sí, que realmente te obliga a meterle horas, a investigar, a adquirir experiencia sobre eso. Y ahora mi duda es, ¿eso se consigue a través de una formación o un título o se consigue trabajando y aprendiendo tú? Porque muchas veces tú, trabajando y aprendiendo y estudiando, tú también te autoeducas.
haciendo cursos o no, leyendo libros o leyendo papers o investigando. Tú también te puedes especializar, ¿no? Y a mí eso me encanta. Me encanta porque cuando tú llegas a la solución por ti mismo, no estás tan sesgado por lo que te pueda venir de un experto, ¿sabes? Que es lo que muchas veces pasa cuando aprendes algo, ¿no? Entonces, la especialización sí, es absolutamente necesaria. No podemos valer para todo, pero, joder, creo que hay que hacerlo muy bien y que hay que matizarlo muy bien. Claro. Y yo creo que para eso... Yo creo que no está reñido y creo que, en primer lugar, para eso está el grado. Pero un grado como Dios manda. O sea, no como el grado de las cosas que a mí me tocaron ver en el grado. O en la diplomatura por aquel entonces. Y yo no sé si con esto te refieres un poco, pues a lo mejor también lo que le pasa a la medicina, ¿no? Está el médico de primaria que, oye, lo maneja todo muy bien, pero esto lo he hablado una vez con Edu Fondevila, o sea, podía haber un fisio que fuera el fisio de primaria, ¿no? Sí. Y poder derivar, ¿no? Luego te puede pasar, pues como a los traumas, ¿no? Que entre los propios médicos se quejan de, bueno, o sea, yo lo veo, ¿no? Un paciente, no sé, diabético. Y, pues te voy a infiltrar el hombro. Y es como, oye, perdona, que soy diabético, es que eso me puede matar, ¿no? Y no, da igual, pero el hombro no te va a doler, ¿no? O sea, dejan de ser médicos para ser, pues eso, traumatólogos, mecanicistas, y estas cosas se ven. Pero bueno, creo que eso puede ocurrir, pero no por eso creo que sea algo como para no ir a por ello, ¿no? Que tú te conviertas súper especialista en ATM y no te des cuenta pues, que esto a lo mejor es un dolor crónico. Bueno, para eso están las ciencias básicas que siempre vas a tener que manejar. Pero creo que es la especialización lo que nos puede hacer eficaces en las intervenciones, ¿no? Y lo que comentaba en la charla, pues ahora tienes el drama, que te llaman de bolsa de la pública para fisiorespi, como se me llama a mí ahora, y tú te presentas allí, pero o sea, de los fisios ya sí depende la vida, ¿eh? Porque antes parece que cuando nos dedicábamos solo a neuromusculoesquelético dependía la calidad, pero de los fisios, y la crisis del COVID también nos lo ha demostrado, también depende la vida ahora. Entonces, ir a trabajar a una UCI sin especialización, pues es la realidad que se ha hecho más evidente que tenemos. Entonces, creo que debe haber un buen grado que siente las bases, creo que debe haber una buena especialización que cubra la especialización y todo lo que pueda haber alrededor. Yo, por ejemplo, en rodilla, pues tengo que saber un poco de dolor crónico, tengo que saber un poco de cadena de miembro inferior, tengo que hacer una discriminación lumbar, ¿no? Sin que eso esté reñido, pero yo creo que es lo que nos puede hacer muchísimo más eficaces que el generalismo que tenemos ahora. Yo creo que quizás es verdad que de alguna manera tienes que organizar eso, pero creo que en la práctica quien realmente se ha preocupado en desarrollar de forma adecuada su profesión se ha especializado. Es decir, tú te has especializado y tú no tienes un título que te diga... ¿No? Claro, pero tampoco te hace falta. Es decir, tu trabajo habla por ti misma, ¿no? Y lo que tú has hecho habla por ti mismo. O sea, que no está el valor en el título, no está el valor en si has pasado un curso o no. Porque te voy a decir lo mismo en el grado. Yo he tenido la suerte de estar en un grado en el que estaba guay. ¿Vale? He aprendido mucho, no me han enseñado pseudociencias, me han enseñado a investigar. A mí me ha cambiado totalmente y me ha terminado de limpiar cosas que yo traía pues muy nocébicas y muy... bueno, que no tienen nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Vale, pero aún así es una parte muy pequeña de lo que aprendes. Al final la profesión y el quién tú eres profesionalmente se desarrolla después. Con lo cual el grado te da unas bases que te tiene que ayudar a entender, a ser crítico profesionalmente, a ser capaz de no sesgarte a ti mismo, de no dar nada por sentado, de que no existen las verdades absolutas, la importancia de la comunicación con el paciente, lo que se dice, lo que no se dice, las banderas rojas, las banderas amarillas. Creo que son cosas muy básicas que tienes que aprender y tienes que saber, pero luego es el día a día, ¿no? Lo que te forma y al final te acaba puliendo, ¿no? Son las dos cosas. Creo que la práctica sin conocimiento no lleva a nada y el conocimiento sin práctica tampoco. Entonces creo que son las dos. Pero lo que decías, pues yo acabé la carrera y me interesa por algo y me he especializado, sí, y he estudiado muchísimo y me he dado una currada que a día de hoy, la verdad es que a veces me alucina cómo he podido hacer todo eso. Yo creo que es porque me gusta. Y Claro. ahora me doy cuenta de que es que nadie ha llegado a hacer nada bueno sin que le gustara, porque es que son muchas horas. Y he viajado y he aprendido, pero, joder, si esto en vez de, a cambio de todas esas horas, hubiera sido algo que yo hubiera salido ya de una residencia 4 años después, pues a lo mejor ahora en vez de estar aquí estaría mucho más arriba, ¿no?
No lo sé. y estaría más estandarizado, no sería yo mi persona, o sea, sería algo habitual encontrarse fisios con un buen nivel en lo que se hayan especializado. O sea, porque tú imagínate un cardiólogo, bueno, Sí. tú eres médico, luego tú ya te interesarás por el corazón, ¿no? Y no tienen especialización y él se interesa por los bypasses, tal, pero de nuevo, eso no puede ser la excepción, tiene que ser la norma. Y de ahí se puede crecer. Y eso no quiere decir que te vayan a sesgar o te vayan a condicionar. Para eso estás tú. ¿No? Porque a mí me pueden contar en una especialización de neuromusculoesquelético, pues, pero para eso estás tú, para cuestionarlo. He cuestionado cosas más peores, ¿no? Sí. Yo creo. Estoy de acuerdo. Digamos que es una manera más directa y más organizada de llegar a un punto. Pero te digo lo mismo. El primer cardiólogo no hizo una especialización. O sea, el primero que hace algo, al final las cosas avanzan porque hay alguien, pues como tú, ¿no? Dices, me interesa muchísimo, cómo me gusta la rodilla, me puedo tirar horas y horas y horas investigando, leyendo, probando, haciendo cosas sobre la rodilla, porque me encanta y me apasiona. Pues de ahí salen cosas buenas. Y a lo que voy es que eso tiene que seguir existiendo, que muchas veces la titulitis, la especialización oficialista mata todo ese tipo de innovación que te viene un poco de la locura, de no saber qué estoy haciendo y de investigar y de la pasión, ¿no? Bueno, en fisioterapia no nos da tiempo a que nos mate. No es eso, no lo sé. Sí, yo entiendo. Y el primer cardiólogo, el primer nefrólogo, de hecho hay mucha gente con la que yo hablo de este tema, fisios, y me dicen, claro, pero ¿quién va a formar a los primeros especialistas? Y es como, joder, no me puedo creer que seamos tan cenizos. Es como, vamos a preguntar cómo hicieron los médicos o cómo lo hicieron las enfermeras. Sí. Eso está ahí. Yo creo que eso no lo va a matar que haya una especialización, porque lo único que va a hacer es que el que tenga ese espíritu, en vez de catapultar aquí, va a llegar aquí. Gracias a eso. Puede ser que llegues un poco más rápido, sí. Que llegues y que más alto, que te dé tiempo a llegar más alto. Porque, sí, pero sí. O sea, yo lo veo por ahí. También creo que es una cosa, lo que hablabas de la titulitis. Yo creo que los títulos en sanidad son necesarios por los conflictos profesionales. Es decir, yo sabía conducir a los 18 o 17, pero no tenía carne, pues no puedo conducir. Punto. Los títulos tienen una razón de ser que no es dármelas de nada. Luego los títulos hay que demostrarlos todos los días. Pero eso es una vía para saber que tú has cumplido unos mínimos para estar ahí, ¿no? Porque si no, o sea, solamente, oye, mira, yo sé mucho de medicina, déjame trabajar en un centro de salud. Que además es que sé medicina, ¿no? Pero si no eres médico... Entonces, yo creo que en una cosa tan delicada como la salud tiene que haber certificaciones y tiene que haber títulos para asegurarnos, de nuevo, que esas cosas son lo normal, que no es una excepción porque me interese mucho un tema o tal, ¿no? Y bueno, pues ahora esto es un tema que sale mucho con los conflictos profesionales que tenemos con otros sectores. En salud, porque tú a lo mejor te dedicas al marketing y has estudiado Derecho, pero te has formado mucho en SEO y tal, y ahí yo sí creo que en esos mundos los títulos no importan tanto, porque hay que sacar tareas adelante. Pero cuando lo que estamos hablando es de la salud de las personas, ojo. Sí, pero por hacer de abogado del diablo, de todos los grados que hay de fisio, que personas que tienen su diploma de fisioterapia, ¿cuántos saben ese mínimo que tú consideras que deberían saber para decir, bueno, pues ya tiene que tener un título de sanitario? Pues entonces lo que habrá que hacer es mejorar los grados, no quitar los títulos. No, claro, no, pero a lo que es eso. Sí. Pero es la misma, o sea, de la misma moneda con dos caras, ¿no? Pero al final sigue siendo eso. Ese título puede tener mucho valor si lo que viene debajo tiene valor. Si lo que viene de abajo es, vale, sí, yo tengo mi título de fisioterapia, pero... No, los títulos hay que demostrarlos todos los días. Eso no quiere decir que tú vayas a ser bueno, pero para ser bueno tienes que ser el título, punto. O sea, para mí. Sí. Es como si yo ahora me intereso mucho por la preparación física y el rendimiento y el entrenamiento y bueno, me leo todo, como lo que he hecho con la rodilla, me encanta y me dedico a ser preparadora física de un equipo. Y digo, es que Ana, tú eres fisioterapeuta, pero yo sé mucho. Pues es que a lo mejor lo estoy haciendo muy bien, si no te lo niego. A lo mejor lo estoy haciendo muy bien. O sea, puedo haberme hecho competente, pero no es mi competencia. Entonces, tiene que haber, y ya te digo, sobre todo en salud, regulaciones profesionales. Porque si no esto... O sea, si teniendo el título no asegura que tú vayas a ser un profesional, sin tenerlo... Ya, pero desde un punto de vista muy práctico, ¿vale? Y además me parece un debate muy divertido. Si tú consigues hacerte una excelente profesional en preparación física y tienes la experiencia y sabes mucho y a ti te llega cualquier CAFID y no te puede toser nada de lo que tú digas, nada, porque me dices, no, mira, es que esto, te dices esto, tengo esto, sé hacer esto, sé hacer esto otro, sé hacer esto otro, pero no tengo el título. Pero eres la mejor preparadora física de España, porque tú misma has decidido que autoeducarte. ¿Quién es cualquiera para decirte que tú no puedes
trabajar o que tú no estás haciendo bien tu trabajo. Cualquiera. ¿Quién es cualquiera? Cualquiera. Pero porque le estás dando el valor a una oficialización, a un título. Pero ponte en este supuesto. Ponte en el supuesto de que tú eres, objetivamente, imagínate que se pudiese objetivar eso. La mejor preparadora física de hockey de España y que tú trabajas de eso. Te dicen, no, pero es que si no tienes el título no vale. Bueno, sí vale. ¿Tú te operarías una rodilla con un traumatólogo que no lo es? Pero es el mejor, ¿eh? Yo no. Sí, o sea, sí. Primero, lo primero, lo más difícil de esto, es objetivar eso, es quién es el mejor traumatólogo o no. Y luego lo segundo es que el título no te objetiva eso. El título es un título. Pues fíjate, si el título no te objetiva eso, el no tenerlo, ¿cómo lo objetivas? Claro, pero da igual. Es un mínimo. ¿O no? Yo no me voy a operar con cualquier traumatólogo. No. Pero me voy a operar con alguien que sea traumatólogo. Porque es la mínima seguridad que a mí me pueden dar. Y es lo que te digo, en salud tiene que haber una regulación profesional. Si no, esto es la casa de tócame, Roque. O sea, lo que te digo, si ya con el título no te asegura nada, sin el título, es lo que te digo. Es que esto ya se puede convertir en, bueno, yo puedo ser la mejor preparadora física, pero yo estoy jugando con la salud de las personas. No sé. Yo en carpintería, en derecho o en marketing, te lo compro. Claro. En salud no. Sí, pues puede ser que tenga razón. Ahora, lo que volvemos otra vez al mismo, estamos dando vueltas en círculo, lo que volvemos a lo mismo es, ese título tiene que demostrar unas competencias y desafortunadamente en fisio yo creo que todavía no pasa. O sea, yo creo que todavía no pasa. Dices, esos son los mínimos. Vale. Yo creo que un fisio de casi cualquier universidad sale con más creencias y haciendo más magufadas de las que debería. Y tiene un título. Pero eso es un problema que tenemos los fisioterapeutas y las escuelas de fisioterapia en España, a lo que hablábamos, por una crisis de identidad brutal que hay en este país, que estamos haciendo todo menos fisioterapia. Pero lo que hay que hacer es cambiar eso. No decir, bueno, yo no he estudiado fisioterapia, pero te puedo demostrar que soy muy buena. Claro, entonces, pero a lo que voy es que entonces el título hablará por sí solo. Mientras no pase eso, seguimos estando como estamos los fisios, seguimos estando vendidos. Pero no es porque nos queramos meter con un cafid o lo que sea. Lo que están viendo los cafides es hacer leña del árbol caído. O sea, al final lo que están aprovechando es una oportunidad. Es una oportunidad de decir, todo esto, ejercicio terapéutico, movimiento, no sé qué, todo esto no lo está haciendo nadie. Lo está haciendo un profe de pilates, lo está haciendo un profe de yoga, lo está haciendo no sé qué, pero no lo está haciendo nadie. Entonces, claro, como ahí nosotros, los osteópatas, nos han comido la tostada con la terapia manual y ahora nos han comido la tostada todo el mundo que se dedica. Entonces, lo que tenemos que arreglar es quitarnos ya, por fin, yo creo que tu charla lo explica todo muy bien. Vayamos a lo que somos, a lo que hemos sido siempre, a los agentes físicos, y qué agente físico con más transferencia hacia mejorar el movimiento las causas. Y la salud, que es el propio movimiento, ¿no? Es algo que me hacía mucha gracia que tú decías. ¿Será que el movimiento es el agente físico que mejor influye sobre el movimiento? Pues eso todavía, primero nos ha costado mucho verlo y todavía pues entonces pero a lo que quiero decirte es que ahí está el problema. Yo lo tengo clarísimo. O sea, aquí en el 89 empezó una tendencia que nos convenció de que podíamos tratar el movimiento sin movimiento. Entonces hemos desatendido algo que los pacientes no tenían por qué entender y han ido a buscarlo, y otros profesionales se han metido a hacerlo porque tenían esa necesidad en las personas que manejaban. Somos totalmente responsables los fisioterapeutas de esta situación, no somos víctimas. Exacto. Pero hay que despertar porque seguimos siéndolos. O sea, yo lo dije en la charla, estos compañeros que se ponen fisioterapeuta y readaptador, eso me gustó. Hablaría con todos y cada uno, porque yo estoy deseando saberlo. Es que a lo mejor también soy readaptadora y no me he dado cuenta. Creo que seguimos, o sea, que somos fisio y osteópata, fisio y readaptador. No, tú eres fisioterapeuta y eso no te da más ni menos competencias. Entonces, también te digo que me causa muchísima sorpresa aquellos profesionales del rendimiento, CAFITs, que se meten a tratar dolor. Porque la palabra readaptación muchas veces es sinónimo de tratamiento de lesiones. Lo ves en redes sociales y no son todos, pues a lo mejor es una minoría, pero
A mí cuando empiezan en el mundo de la rodilla, que es un mundo muy tentador para esto, ¿no? Porque nosotros seguimos colocando tibias, como yo hacía, ¿no? O como moviendo meniscos, como yo hice, ¿no? Todo eso es verdad, yo rompí plastias y no hice lo que tenía que hacer, pues es un mundo que la lesión de rodilla en el deporte, ¿no? Está muy en contacto con ellos y se han metido de lleno, pero cuando veo que divulgan sobre dolor, o sea, yo también como fisio y como paciente he aprendido la complejidad enorme del dolor. Yo todavía soy paciente de dolor crónico y a mí de verdad es que yo no sé si harán eso con sus madres o con sus primos, pero de verdad, meterse a tratar dolor este es el signo de que no eres consciente de lo que tienes delante, ¿no? Esa ignorancia. Entonces, creo que esto la responsabilidad es de los fisios, pero eso no exime a ciertos profesionales también de darse cuenta de en qué fregados se están metiendo. Sí. Y bueno, pues es algo que tiene mala solución para los fisios, a no ser que empezamos a hacer fisioterapia. Y ya veremos lo que ocurre en el futuro. Yo creo, fíjate, si los fisios estuviésemos en otra disposición y supiésemos que hubiese una gran mayoría de los fisioterapeutas que entienden el movimiento, que entienden el dolor, que entienden todos los componentes biopsicosociales del dolor, cómo se modula el sistema nervioso, o sea, todos los componentes tan complejos que existen, ¿no? Si hubiese una gran mayoría de este tipo de profesionales, la población sabría cómo se gestiona este tipo de cosas, no habría lugar o nos daría igual que 2 o 3 CAFID se metiesen. El problema es que como todavía nosotros estamos intentando que eso permee, y lo que decías tú, ¿no? Es el paradigma ahora de la educación al dolor, del modelo biopsicosocial, que tampoco es nuevo, que ya tiene 30 y tantos años, ¿no? Como estamos intentando que eso permee, yo creo que jode mucho decir, hostia, ahora que sí que hemos encontrado nuestro paradigma, la educación, el ejercicio, la terapia manual, esas 3 cosas, para mí es el triunvirato. Educación, a mí la ejercicio y terapia manual. Yo soy muy escéptico con ella. Para mí no está al mismo nivel. Creo que te puede ayudar a modular, pero para mí no está al mismo nivel. Pero la educación y el ejercicio, absolutamente, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú estás intentando posicionarte con algo que claramente son tus competencias, aunque las hayamos despreciado durante tanto tiempo, pues jode. Claro, jode que de repente ahora llegue Pero claro, río revuelto, ganancia de pescadores. Estos están que si no sé qué a la sopa boba, pues yo me meto porque veo que hay mucho business en el dolor crónico de rodilla, ¿no? Y está bien. Y yo creo que está bien también, o sea, lo que tú haces, el confrontarlo, me parece que es cojonudo, me parece que es sano. Funcione o no funcione, pero creo que está muy bien y que se debería hacer más para decir, oye, ¿qué hacemos con esto? ¿Sabes? Aunque sea protestar así, decir, ¿esto de qué va? Vamos a resolver esto, porque aquí hay algo que no estamos cómodos todos, ¿no? Es lo mínimo que puedo hacer por mí y por las millones de personas en España que necesitan fisioterapeutas y, bueno, llevamos décadas jugando a cronificarles, a venderles bonos y estas cosas. Porque lo que te digo, que yo también estoy de acuerdo que en ese triunvirato que yo explicaba que para mí es la fisioterapia, que es la terapia manual, el ejercicio, la educación al paciente, para mí la terapia manual tampoco está al mismo nivel. Y lo expresaba en la charla en aquella pirámide, ¿no? Sí. Que en la punta está la terapia manual, consecuencias, y en la base está la educación y el ejercicio como causas, ¿no? Y el problema no es de no estar la terapia manual. O sea, está muy bien usarla cuando hay que usarla. El problema es que esa pirámide nos la enseñaron invertida. O sea, en la base estaba la terapia manual y luego le contabas un poquito, le explicabas un ejercicio con una goma. Y ahí siempre estaban los mismos, ¿no? A mí me encantaría explicarle a mi directora de FREMAP, ¿no? Cuando he tenido reclamaciones de pacientes, ¿no? Y ella es la primera que me ha confrontado, que si no toco a la gente, qué tal. No sé, contarle que a lo mejor en la consulta privada, pues yo me paso una tarde 5 horas con pacientes de rodilla y no he tocado a nadie. Claro. Pero he trabajado, o sea, a tope. Sí. Y la gente me paga por ello, ¿no? Pero es lo que te digo, que la culpa no es de los gestores. Es que nosotros llevamos vendiendo ese modelo décadas, ¿no? De que lo bueno es tocar, ¿no? Que yo te colocaba las cosas, que yo te curaba. Entonces, vamos a ver si lo cambiamos, empezando por nosotros. Yo el problema que tengo sobre todo con la terapia manual, me da igual la ciencia que no haya, que la hay, pero yo tengo comprobadísimo que si tú tocas a las personas en cierta dirección y forma tal, eso va a tener un efecto. Y muchas veces el efecto es bueno. Es decir, fíjate, el pensamiento que tengo como muy raro mío último,
cuando tocamos a las personas, ¿no? Cuando alguien te da un masaje incluso, te estoy hablando. A mí me da la sensación, y de nuevo, insisto, es una flipada, y esto lo digo así en directo y tal, creo que no lo he dicho nunca, de que es una manera de permitir que la persona se relacione con eso que está pasando, con ese tejido. Es como que encuentras ahí ciertas sensaciones, mueves ciertos tejidos, generas ciertos estímulos que sabemos que tiene un efecto neurofisiológico, pero yo creo que incluso a un nivel más profundo hace que la persona como que conecte con esa sensación, ¿no? Con ese dolor, y de repente tú internamente, no sé por qué proceso, porque seguramente no existe y seguramente esto que estoy diciendo sea una flipada, pero te permite como reconciliarte o calmarte o identificar o reconocer esa sensación, ¿no? Creo que va por ahí, porque al final a lo que voy es que la terapia manual funciona, pero funciona de forma inespecífica. Es decir, Mulligan, Maitland, no sé qué, te lo venden como si eso es lo que tuvieses que hacer y como si eso fuese lo único que va a solucionar ese problema. Sí. Y es que no, es inespecífico. Tú, si tocas a alguien, haces así o asá o asá o asá, si no haces daño y tal, lo normal es que algún efecto tenga, y normalmente puede ser positivo. Y eso no va a ser la cura, pero sí que te puede ayudar en un momento dado. Entonces, esa terapia manual tan específica, tan pureta, de esto tiene que ser así y tal, bueno, no. Pues yo no me la como, ¿sabes? Pero sí que es verdad que a veces tocas, movilizas, sueltas, haces un poquito tal, y la gente tiene un cierto alivio y dice, venga, ahora a mover. Perfecto, ¿no? O sea, yo en ese sentido me parece que está guay, ¿no? Y que es útil. Y por eso no meto la terapia manual, pero estoy convencido de que cuando tú tocas a alguien, se cura. Es como cuando viene mi hija y me dice, papá, no he hecho pupa aquí, no sé qué, venga, un besito. Rubefaciente. Y se cura, el besito cura. Sí. Ya está. Sí, la terapia manual es exactamente para lo que has descrito. Es decir, yo me acuerdo cuando me formé en Mulligan que un alumno le decía, entonces no hay por qué posteriorizar siempre el astrágalo. Puede ser que lo tengas que anteriorizar. Te acabas de cargar 30 años de regla cóncavo convexa, no sé qué. Ya. Es que al final da igual a veces si medialistas, si lateralistas, o sea, Rubén Tubar lo decía muy bien, que el problema, tanto de la osteopatía, ¿no?, como incluso a veces de la terapia manual clásica que nos enseñaron, no era lo que hacían, era lo que creía que hacían, claro, cuando hacían lo que hacían, ¿no? Eso es. Que no colocamos vértebras, nada, que no desmontamos tendones, que no ablandamos músculos, relajamos nudos. Por favor, y es que a veces todavía seguimos hablando así. Sí. No, o sea, es un efecto neurofisiológico que modificas un umbral de estetabilidad y que a veces te da igual si lo haces de arriba abajo que de abajo arriba. Entonces, a veces o siempre. O siempre, eso es. Entonces, bueno, la terapia manual es para cuando procede, pero te vas a dar cuenta que va a proceder en muchos de los menos de los casos. Eso es. Que tú crees, incluso que nos contaron en la universidad, que eran el 101. Sí. Desde luego, yo toco poco, porque además... yo tengo muchos pacientes que vienen grandes accidentados, accidentes de tráfico, que me preguntan ellos, ¿no? Oye, Diana, terapia manual. Y yo en FREMAP tengo que tener cuidado, sí, ¿no?, de saber hacer lo que yo creo que tengo que hacer y guardar la ropa, porque no quiero más follones, ni disgustos, ni voy a convencer a nadie. Pero no son pacientes, que lo decía en la charla, que necesiten tumbarse en una camilla, necesitan ser capaces de salir de ella. Claro. Y eso no lo van a lograr con terapia manual. No. Entonces, no sé, yo recuerdo con mucho cariño cuando empecé a trabajar en FREMAP, yo no paraba de hacer terapia manual 7 horas seguidas, el agotador. Yeah. ¿Cuántos fisios tenemos que les duelen las manos, tienen los pulgares ahí rotos? Y es como, de verdad nos hemos creído que así vamos a solucionar algo. Y ahora mi modelo es totalmente contrario. Este verano me llamaban mis padres, que mi padre en el pueblo se cayó de la bicicleta de un vecino, porque no lo hacerá mucho el de ejercicio, y pues se quedó con un dolor en las lumbares. Y yo le digo, pero bueno, papá, digo, este fin de voy, pero ¿te estás moviendo? ¿Has ido a pasear? Sí, ¿no? Y mi madre decía de fondo, está todo el día sentado viendo el tour. Pues ya le he dicho yo que se tendrá que mover, ¿no? Y me decía mi padre, bueno, pero cuando vengas me das un masaje, porque tu madre me da así una friga con un linimento y eso me ha mejorado. Y eso no lo sabes tú ni lo sabe mi madre, lo sé yo, que me ha aliviado. Y tiene toda razón el hombre. Claro, y le dije a mi padre, vale, papá, está muy bien, pero no necesitamos un alivio, necesitamos una solución. Sí. Entonces, vamos a ver si hacemos otras cosas, ¿no? Sí. Y salir de ese rol y empezar a moverse, pero vamos, lo sé como fisio y como paciente. Ese es el doble filo en el que yo casi por defecto ya la terapia manual ni la miro, porque primero le das la excusa o la alternativa al paciente para que no haga nada. Es decir, le estás diciendo, te lo puedo medio aliviar yo, ¿no? Y a lo mejor ellos se autoengañan, porque todos lo hacemos, nos autoengañamos con que, bueno,
Es muy cómodo. Eso es muy cómodo. Entonces, ese es el... Ahí hay un punto de... Y luego también está el punto de que cuando tú a un paciente haces una parte de trabajo de terapia manual y una parte de trabajo de ejercicio, tiende a pensar que lo que le ha curado es lo que le has hecho tú en la camina de terapia manual. Siempre, y siempre. eso es una putada. Eso es una putada. Entonces, es mejor de... Yo aquí no toco, no toco hasta que, hasta que ya diga, mira, necesito algo porque es que se va a ir con mogollón de dolor y tiene que hacer no sé qué y voy a ver si por lo que sea consigo modularle un poco el síntoma para que haga esto. Pero como no sea así, o sea, es que intento no hacerlo porque al final las consecuencias a nivel de creencias y tal, te puedes cargar un trabajo de trabajo más proactivo, más autónomo. No adherirles más a eso porque están pensando que han sido los 10 minutos de terapia manual. Claro. Eso ocurre. Entonces es eso. Entonces yo por eso al final, como creo que la educación y el ejercicio siempre tienen una entidad mucho más grande y te van a ayudar mucho más y van a ayudar a que el paciente se ayude a sí mismo. Y como sé que la terapia manual es más bien inespecífica y que sí, que va a tener un efecto pre-post y tal, al final, por eso casi te digo que no la uso. Decías tú 5 horas sin hacer 5 años, Mira, yo, sin tocar casi a es que nadie. es verdad, o sea, yo me paso 5 horas, justo además pacientes de rodilla, si necesitan terapia manual, es que algo de muy mal, o sea, y igual, un flexo, es que no pueden depender de venir todos los días a la clínica que yo les estire la rodilla cuando lo pueden hacer ellos, ni creo que el deslizamiento les va... No. Y el otro día estaba una compañera conmigo pasando consulta, una alumna que tuvo en el curso, que está viniendo conmigo, y cuando acabamos yo le decía, joder, es que cuando acabo la consulta y me quedo en silencio, es que me doy cuenta de que llevo toda la tarde hablando, o sea, lo que llamamos la fisiochapa. Sí. Y poniendo mucha energía en ello, y cuando acabo es como, uff, qué cansancio, pero no de las manos, sino de hablar, porque un paciente, por ejemplo, que se ha roto varias veces, necesita información, necesita entender qué le ha pasado, por qué le ha pasado, qué es lo que no ha hecho, qué es lo que le ha podido condenar, qué objetivo tenemos ahora, lo que hemos visto en la valoración. Entonces, claro, yo a veces les digo, ¿me estoy explicando? Yo, sí, digo, ¿te estoy metiendo una chapa? No, tú sigue, ¿no? Yo hablo muchísimo, entonces, claro, que me pagan por hablar a un fisio. Se me olvidó decir Pero es que, perdona que te corte, pero es que eso exactamente que acabas de decir, para mí es lo que debería ser el trabajo del fisio. Claro. O sea, el fisio debería ser un consultor en el que te indica qué decisiones tomar, qué decisiones no tomar, porque sobre todo en pacientes crónicos lo que te encuentras es una decisión tras mala decisión concatenadas en el tiempo hasta que llegan al desastre, que ya no saben por dónde salir y por lo que sea llegan a ti. Reasegurar o reafianzar la confianza en su propio cuerpo y en los procesos de recuperación. Y luego, esto acabas de decir, plantear unos objetivos que sean accesibles, que sean... Factibles a su agenda. Eso es. Y sobre todo no tener unas expectativas de decir, se te va a quitar todo el dolor, vas a jugar... No, bueno, vamos a mejorar esto un poquito y vamos a cambiar la tendencia de ir así a ir un poquito así. Y yo creo que ese es el papel fantástico donde el fisio ayuda de verdad. Donde Sí. Informar, explicar, tranquilizar, darles confianza en su cuerpo, promover hábitos de vida saludable, vamos a comer mejor, bueno, sin meterme en nutrición, pero haciendo promoción para la salud porque eso, somos promoción sanitarios, para la salud, que es vamos a movernos, Sí. vamos a hacer ejercicio, tal. Si este ejercicio te duele, yo sé que otros te pueden decir que no te duelan, pero el caso es que te sigo moviendo. Creo que esa es la labor del fisio, donde tenemos muchísimo valor. Pero claro, dar masajes y no sé qué, y comportarnos como te tratan a ti, como un técnico, que no eres una... Es que además es que no lo eres. O sea, es que tú eres una profesional con capacidad para tomar tus propias decisiones, pero te tratan como una técnico, ¿no? ¿Sabes una cosa, al hilo de lo que decías antes, que se me olvidó decir en la charla? ¿Por qué un fisioterapeuta puede trabajar online? O sea, yo creo que el 90% de la población en España no entendería a un fisio trabajando online. Pero perfectamente. Por supuesto, cuando basábamos todo en la terapia manual no era factible, pero cuando estamos basando en las causas, que es la educación y el ejercicio, por supuesto un fisioterapeuta puede teletrabajar. Perfectamente, 100%. Y eso es una figura que no se nos ve así desde los sistemas públicos o la población, pero insisto, porque somos nosotros los que llevamos 30 años vendiendo magia. Vendiendo facilidad de que yo te voy a curar. Entonces, eso se me olvidó decirlo. Y creo que es importante porque lo que dices tú, un fisio debería ser un consultor, pero a día de hoy estamos lejos de eso. Más bueno, lo que comentabas, que se nos sigue tratando como técnicos. Otra cosa que se me olvidó en la charla. Creo que la medicina de la rehabilitación en este país necesita que algún rehabilitador haga la misma charla que hice yo sobre la crisis de identidad de la medicina de rehabilitación en España. Porque un médico de rehabilitación no es
lo que es aquí. Yo conocí, esta historia es muy fuerte, a ver, o sea, no te caigas para atrás, pero yo conocí a una médico rehabilitadora en FREMAP que dejó la empresa porque decía que allí no podía trabajar de médico rehabilitadora. Era una médico que venía de Francia y pues allí hacía de medicina de rehabilitación, era como la coordinadora de un equipo multidisciplinar. Oye, este paciente le tiembla mucho el brazo, no puedo trabajar, vamos a reajustar la medicación, o necesita que le sonden porque no estamos controlando, etcétera, ¿no? Y me decía, es que aquí me hacen hacer de fisioterapeuta. Y tío, yo la miraba como diciendo, joder, o sea, esto es, no lo que estamos jugando ahora, y de verdad que no es por una lucha de egos, es porque lo que se hace no es eficaz. 10 sesiones de corriente, 10 sesiones de magneto, eso es lo que vamos a hacer. Esta semana una compañera de FREMAP, estábamos ahí en el trabajo y me decía, un paciente con un dolor de hombro de 3 meses que no evoluciona, ¿no? Y ya le ha visto el rehabilitador. Le han mandado una hombrera, un medicamento, y le han dado en FREMAP un equipo de magnetoterapia para que lo ponga 12 horas al día. Entonces... 12 horas al día. Sí, a las máximas horas posible. ¿Pero es portátil o...? Sí, sí. ¿Eso es bueno? No lo sé, es malo, no lo sé. Pero creo que dista de ser lo que hablaríamos de algo eficaz, ¿no? Y cuando estamos en un sistema sanitario, ¿no?, y económico, los recursos son importantes. Y bueno, esto no lo personalizo en ninguna mutua. Esto ocurre en la seguridad social, ocurre en nuestras consultas. Pero creo que la medicina rehabilitador necesita evolucionar y cambiar su rol, porque se han convertido en algo también que no son, y necesitamos que vuelvan a ser lo que son. Estaría guay que te apoyasen, que te ayudasen, que te enseñasen, ¿no? Que tú aprendieses cosas, por qué pasa esto, porque, exacto, tienen otros recursos y tienen otros conocimientos que tú a lo mejor en tu rol no tienes que saber, pero que te vendría guay disponer, ¿no? Y que ahora... Claro, pues... y en la pública igual. En la pública tenemos una compañera de gestión que estará de baja con una hernia lumbar, que hasta que ya ha sido derivada con todo el protocolo a como contingencia común, a atenderla yo en FREMAP, pues ha hecho lo que le ha pautado la Seguridad Social, ¿no? Y ha tenido 20 sesiones de termoterapia y ahora ya le tocaban 10 sesiones de terapia manual. Ese es el sistema de gestión. Yeah. Entonces, eso no es por nuestra satisfacción profesional, es que no es costo efectivo, ¿no? Sobre todo que cuando tú prescribes 10 sesiones de termoterapia, se supone que tienes algunos estudios que te indican cuáles son las indicaciones y el beneficio que va a tener. O del terapia manual. ¿Qué terapia manual? Porque claro, terapia manual, ¿qué es? Toda la terapia... Bueno, si decimos que toda la terapia manual vale, pero ¿qué es? Que llego y te toco, ¿no? Es decir, falta afinar tanto en todo ese proceso, y creo que falta esta cultura, ¿no? de entender de cómo funciona el cuerpo y qué responde y qué no responde, ¿no? Y al final pues se van repitiendo mantras, se van repitiendo cosas y van llegando, y entonces tú te llega a sesiones de terapia manual y dices, vale, voy a hacer ejercicio, voy a educar al paciente, tú al final tomas la responsabilidad y haces el trabajo, entiendo, ¿no? Sí. Mira, Estados Unidos, que es un país que tantísimo se critica, ¿no? Yo creo que la gente que lo critica tanto es porque no lo conoce nada. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Yo es un país y una cultura, unas personas con las que estaré siempre en deuda, de verdad. Pues es un modelo al que mirar, porque dentro de que ellos están en un sistema totalmente capitalista, no tienen servicios públicos como tenemos nosotros. Claro, todo es carísimo, ¿no? Tú tienes un seguro médico, el que lo tiene, pero los primeros $1.000 de cada asistencia los pagas de tu bolsillo. Si te tienes que operar una rodilla, pues te van a cubrir una parte, pero a lo mejor tú pagas $100 por sesión del fisio. Allí tienen muy en cuenta esta gestión de recursos. Sí. Muchísimo. Y allí no se andan con magnetos, ni hombreras, ni nada, y el médico rehabilitador hace lo que tiene que hacer, el trauma hace lo que tiene que hacer, el fisio hace lo que tiene que hacer. Es un profesional muy reputado, y reputado quiere decir también que se le exige su función. No mueven suturas craneales, no saben, pero... Pullita y pa. Sí, no, de verdad no saben, pero... Me ha gustado. Pero allí no hay flexos de rodilla, ¿sabes? Exacto. Y luego hay otra cosa, yo también he estado en muchas clínicas de Estados Unidos. En todas hay máquinas para hacer ejercicio, cintas de correr, bicicletas, reformers de pilates. O sea, está todo muy orientado a que la gente se mueva, hay pesos libres. Y luego hay otra cosa que mola mucho, que hacen desde siempre, que tienen unas mediciones clarísimas, tienen cuestionarios de calidad de vida. Los cuestionarios. Claro, entonces tú al final no te dicen, muchas veces es verdad que te van a medir el flexo, pero esa no es la métrica es cómo es la percepción de calidad de vida, o cómo es la funcionalidad o la percepción de discapacidad de esta persona, ¿no? Y eso es lo que dicen, vale, ya está para trabajar, ¿no? O no. Entonces,
eso tiene un sentido. Sí, de nuevo tienen esos cuestionarios, según a mí me explicaron, porque claro, ellos para cobrar de los seguros Claro. tienen que demostrar que han hecho lo que tenían que hacer, Eso aunque es. el paciente no haya mejorado. Tienen que dejar absolutamente todo por escrito. Entonces, claro, si ellos no hacen lo que tienen que hacer o incluso si el paciente no mejora, no cobran. Entonces, ahí miran mucho lo que es eficaz, Claro. ¿no? En este país que nos parece tan malo. Entonces, una cosa que tienen también súper básica en todas las clínicas es esta tablita con una pincita para poner la hoja. Sí. No puede faltar porque es como... ¿qué es el hombro? Pues el SPADI, el OST, tienen todo medido en escalas. Entonces, ellos saben muy bien gestionar los recursos y de verdad es que la salud no es caridad. O sea, estamos en un sistema que es capitalista y hay que mirar también por eso. Y yo en un país como en España, yo veo que la seguridad social, los fondos se gestionan y se pierden y los pagamos todos cuando se ponen a hacer las cosas mucho mejor. Sí, bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Pues todo es cuando hay dinero y cuando fluye y cuando hay unas burocracias y unos sistemas, pues se vuelve muy ineficiente. Cuando el dinero es de alguien y alguien tiene que pagarlo y alguien tiene que ponerlo, pues quieres que ese dinero vaya a la dirección en la que se supone que Claro, tendría que ir, ¿no? el otro día había esta manifestación en la que decía, pues, una cosa que se reclama, ¿no? Que haya más fisioterapeutas en la sanidad pública. Yo lo decía, sí, pero siempre que se demuestre que somos costo efectivos. Claro. O sea, la fisioterapia no es un gasto, es una inversión, depende de cómo lo hagas. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, claro, habría que dar una vuelta de campana, pues lo que te digo, desde el grado, desde la especialización, desde luego lo que son los sistemas en los hospitales públicos, la relación con la medicina de la rehabilitación, para hacer lo que realmente sea efectivo, no 20 sesiones de termoterapia y de terapia manual. Claro. Para eso no metas más físicos en la pública. No todo es así. Hay unidades de cardio que son estupendas, de suelo pélvico, de neuro. Se hace un trabajo estupendo en la pública, pero quizás muy mejorable. Ya. No, estoy totalmente de acuerdo. Y, Ana, el otro día, bueno, en la charla hablabas de cantidad y calidad y ahora hablábamos así, como ¿qué es la calidad del movimiento? Y ahora te reboto, ¿qué es la calidad del movimiento para ti? Claro. La calidad del movimiento no es hacer un movimiento perfecto normativo que tengamos descrito, ¿no? Porque no hay mucha variabilidad, eso no se puede estandarizar. Pero calidad de movimiento sí que es que haya un movimiento que no se parezca a lo que sabemos estudiado que es un factor de riesgo. ¿No? Y si lo llevo a la rodilla, los movimientos de valgo, los movimientos de hiperextensión, las compensaciones con la cadera del tronco cuando tengo un déficit de fuerza, ¿no? O hacia el lado contrario. Eso sí sabemos que son déficits que pueden ser un factor de riesgo. Entonces, no se trata de que haya modelos normativos, de la escápula tiene que girar 30 grados, etc. Además, sabemos que eso no tiene por qué estar relacionado con dolor. Pero, por ejemplo, en mi campo, que es la rodilla, en la que puede haber un riesgo de relesión, no de dolor, de re-rotura, que es distinto, la calidad de movimiento sería moverse en unos patrones que no se asemejen a lo que sabemos científicamente que está más relacionado con lesionarte, para mí. Sí, o sea, totalmente de acuerdo, pero volvemos otra vez al reduccionismo, ¿no? Muchas veces porque tú observes ciertas cosas y ciertas correlaciones no significa que sean siempre, ¿no? Y luego tú lo dices bien, que podrían ser un factor de riesgo, es decir, vas como sacando boletos de la lotería porque al final, estarás de acuerdo conmigo, las lesiones no se pueden evitar. Son multifactoriales. O sea, no hay nadie que tenga la varita mágica que diga, si haces esto no te vas. Al final no tenemos certeza. Pasan cosas. Y luego hay gente por ahí con unos valgos tremendos que no se lesiona nunca y que tiene un rendimiento de la leche y gente que sí, que ves en el momento en el que tiene la lesión el mecanismo lesional del valgo y que ha habido mala suerte y se ha roto. Ay, el valgo, tío. El valgo. Es que es pobrecito. El Exacto, conocido valgo, vamos, todo. El COVID lo ha sido culpa del valgo, vamos. Todo ha sido, sí. Sí, es que es un tema complejo. También por eso cuando... y ves las redes sociales, y las redes sociales no son nada, pero son un reflejo un poco de lo que se mueve, ¿no? Ves publicaciones de... El valgo es malísimo, esto hay que evitarlo, haz estos ejercicios, pum, no sé qué, o ves a un paciente, mira, lo que has hecho es que como hagas esto te vas a lesionar. Sí. Y el otro extremo, que lo veo casi ahora más. Muévete como te dé la gana, el valgo no está relacionado, ¿no? Me acuerdo de una chica que puso un post de eso, ¿no? Con muchas jugadoras de balonmano, hockey y tal, haciendo no sé cuántas... da igual, tú no le prestas atención al valgo. Es el mismo extremo. Además es que me hacía gracia porque en esa foto estaba una jugadora de hockey que lleva ya 2 roturas, ¿no? Yeah.
es el mismo extremo. O sea, ni hay que normalizar el movimiento ni iatrogenizar con eso, ni quiere decir que todo vale. O sea, hay que moverse en unos rangos y hay que saber controlarlo. Por eso ya te digo que, bueno, pues de nuevo, cuando la gente... siempre tendemos a a simplificar lo complejo, Sí. ¿no? Eso en algunos casos está bien, pero si te pasas a simplificar, ojo, ¿no? Porque puedes hacer muchos nocebos o puedes dejar cosas sin mirar. Entonces, la calidad de movimiento es eso, es moverse en unos rangos controlados que están lejos de lo que nos dicen que es un factor de riesgo, pero sin tener la certeza de que lo normativo te va a librar o lo normativo te va a ocurrir. Lo que pasa es que ahí hay mucho que decir. Por ejemplo, ¿qué es un rango controlado? ¿Controlado cómo? ¿Controlado voluntaria conscientemente o controlado cuando tú lo mides en la sesión de entrenamiento o tal? Porque bueno, al final el movimiento, y tú has estado en alto rendimiento, cuando tú vas a competición te intentas preparar para el peor escenario posible, ¿no? Y fatiga, nervios, te juegas las medallas, cansancio. Nunca vas a equiparar la situación real. Claro. Y ahí lo último lo que estás pensando es en controlar el valgo. Ahí estás pensando en meter el gol. Entonces, la manera en la que yo lo veo todo esto es, primero, para mí la calidad de movimiento es que la persona o tú seas capaz de moverte como tú pretendes moverte. Es decir, si yo quiero moverme así porque quiero mantener espacio aquí, ¿vale? Porque quiero que la escápula participe más y soy capaz de hacerlo, eso tiene calidad. Pero si yo cuando hago eso lo que me encuentro es algo así, pues tu intención y tu percepción está desparejada con tu acción, ¿no? Ahí hay un problema. Y entonces ahí es cuando digo, bueno, vamos a trabajar sobre la calidad, ¿no? Por entenderlo. Pero tampoco sabría decirte si esto es más lesivo que esto o no. De nuevo, hay mucha variabilidad. Hay gente que está toda la vida haciendo esto, no se lesiona, y gente Claro. que lo hace de otra manera y se lesiona o no, ¿no? Pero lo que sí creo que es interesante es iniciar ese proceso en el que tú le dices a tus atletas o a tus pacientes o a tus alumnos, lo que sea, si vamos a hacer las cosas de cierta forma, que seamos capaces de hacerlo de cierta forma. Si ya estamos haciendo peso muerto y intentamos mantener la columna en neutro, que no es neutro, pero la mayor cantidad del rango posible, pues vamos a intentarlo. Eso no quiere decir que si haces un curl en flexión te vayas a lesionar o sea lesivo. No, significa que tendrás que fortalecer y adaptar tus tener tejidos. Una progresión de cargas distintas. Eso es. No vas a levantar 100 kilos, vas a levantar 10 o vas a empezar por 10, porque es diferente o estás menos habituado, ¿no? Y me parece que es más positivo que ponerlo entre un patrón correcto, más incorrecto, lesivo, no lesivo. Tengo muchas dudas de que eso exista. Claro, depende también de qué parte del cuerpo hablamos. Por ejemplo, yo tengo pacientes que se han operado hace 3 años el cruzado y vienen porque saben que no están bien y les haces un test de calidad de salto y están cargando totalmente con la contralateral, ¿no? Eso es. Para mí eso es una calidad de movimiento alterada que tiene que ver con una cantidad de movimiento, una cantidad de fuerza en la operada deficitaria, ¿no? Calidad y cantidad se relacionan. Estoy totalmente de acuerdo. Y eso es justo a lo que me refiero. Seguramente esa persona piensa que está saltando de una forma más pareja, pero la información que le llega es esa, pero en realidad lo que está sucediendo cuando tú lo mides no es. ¿Sabes? Vale, él quiere saltar y él está saltando. Eso es. Su cerebro le dice salta, pues yo salto con lo que tengo. No puedo, si tengo una paella, pues con los ingredientes que tengo. Si me falta un ingrediente, no puedo saltar con eso. Él está cumpliendo la tarea, que es lo que entiende el cerebro. Lo que pasa es que sabemos que hay patrones, o sea, él ha conseguido saltar como está, pero hay patrones que, pues imagínate que tiene otros factores de riesgo y a más carga en la contralateral le puede llevar a una rotura de la contralateral. Pues ahí es donde hay que mirar los términos de calidad. Incluso a veces que hay gente que ha recuperado la cantidad en la operada, ¿no? Está muy fuerte, pero sigue manteniendo ese patrón. Una cosa es el hardware, otra cosa es el software. Eso es. Entonces hay que trabajar tanto cantidad como calidad, ¿no? Para mí es eso, y siempre siendo una herramienta para mejorar, no para nocebizar, ¿no? Que hay mucha gente que... Exacto, esa es la parte que también al final obsesionas al paciente con que no está haciendo las cosas bien. Eso es. Eso también es una parte también que me preocupa. Cuando pones mucho foco en ciertas cosas, al final no es lo mismo hacer las cosas bien que no hacerlas mal. Y tu proceso mental es totalmente distinto. Y es imposible hacer algo bien intentando no hacerlo mal. Lo que quieres es el no mal, ¿no? Y eso es muy distinto del bien. Claro, ¿no? claro. Y por eso al final yo creo que la manera en la que yo lo conceptualizo
entendiendo que la calidad de movimiento y esa variabilidad de movimiento influye sobre la carga, creo que al final el factor de riesgo es la carga. O sea, el factor de riesgo único lo que te va a lesionar es la carga mantenida en el tiempo o súbita en un momento dado. Sí, es el Si es principal. súbita en un momento dado, mira, es muy difícil de controlar. Tú puedes estar muy fuerte, muy organizado y al final las cosas pasan y no sabes por qué. Dices, mira, no sé cómo se ha roto esta rodilla porque es que está perfecto de forma, perfecto, tal, y se rompe. Vale, un momento súbito, el tejido falla. Las lesiones de sobreuso, quizá a lo mejor puedes jugar más con saber si hay más carga o menos carga, más descanso. Y ya lo que creo es que tú puedes modificar la carga jugando con esa variabilidad, con esa calidad que tú dices, venga, parece que se te está irritando mucho la cara interna y parece que estamos viendo que hay mucho algo. ¿Por qué no intentamos llevar más carga al otro lado, organizar con ejercicios que fomentan más la rotación externa, ¿sabes? O trabajar ahí esa zona para que el sistema nervioso vaya, la cantidad decías tú, ya está, pero pues que tu sistema nervioso sea capaz de repartir. Y eso al final lo que te hace es que te descarga cierto tejido, ¿no? Pero muchas veces vemos, es el movimiento, es el valgo, pero bueno, a lo mejor el valgo es muy prevalente porque lo ves más, pero lo que está pasando es que va mucha carga por un tejido y lo que necesitas es que esa carga se distribuya mejor, ¿no? No sé si me explico. Claro, sí. Y yo por eso no te creas que en calidad les doy muchas explicaciones a los pacientes. Yo les grabo, yo tiro mis líneas, ángulos, yo mido, pero no, vamos y les mando lo que tienen que trabajar, porque es que incluso me puede sesgar la siguiente medición. Eso es. En algunas últimas fases, ahí sí, cuando son cosas muy concretas, te digo, mira lo que está ocurriendo, o cuando necesito bajarles. Hay algunos que dicen, todo ya genial, ¿ven? Y ahí les tengo que decir, mira, chavalote, ¿has visto la compensación hacia el otro lado que haces o tal? O sea, también me vale para educarles y motivarles en los objetivos. Sí. Pero ahí es donde tiene que estar la pericia, yo creo, un poco del clínico, de usar siempre eso a favor y no en contra. Porque también puedes usarlo en contra y hay gente que dice, ostras, no puedo soltar porque tengo un valgo. Claro, es que tienen miedo, claro. No, esto es muy malo y al final se van a lesionar haciéndolo porque como que les has convencido. Y Exacto. cuando en las formaciones lo digo a los alumnos, digo, cuidado con lo que explicaste al paciente con estas cosas. Yo hay una de las normas que tengo conmigo mismo es no resaltar el error, sino darles la solución. Es decir, si yo lo que veo, me encuentro un valgo y veo algo que digo, creo que esto está relacionado con la historia que me cuenta, con los síntomas, cómo aparecen, en el momento en el que aparecen, con las sensaciones que tiene, vamos a intentar hacer esto. Pero no decirle esto está mal y ahora y esto que hago está bien. No, porque a lo mejor para otra persona esto está mal y esto está bien. Lo tienes que dar la vuelta, ¿no? Porque la situación es distinta. Y centrarnos en eso. Y no darles más explicaciones más allá de vamos a intentar reorganizar o repartir la carga a ver qué tal le sienta eso a tus tejidos. Porque hay tejidos que se enfadan y se quejan contigo, que dicen que están trabajando mucho. Mira, en el vídeo hemos visto, mira, estas cosas que quizás son mejorables, vamos a intentar mejorar, tal. No es que decir, ostras, como no mejoremos esto, te vas a romper. Sí, es que el lenguaje, teníamos que ser excelentes. En esa educación, en el lenguaje teníamos que ser excelentes. Exacto. Es lo que te decía del grado, comunicación con el paciente, con el atleta. Si es que es todo. Es que es todo. Porque podemos hacer tanto daño en las cosas que decimos. Muchísimo. La curación empieza por la palabra o el daño. Sí. Y yo también lo he vivido como paciente, que a mí también me han metido unos nocebos y mira que yo siendo oficio, pero lo ves a nivel de primaria también pasa muchísimo, ¿no? Cuántos pacientes vienen y te dicen, no, es que tengo hueso con hueso. Bueno, sí. Es como, ya es mejor que no te expliquen aparte, nada. Son frases, son coletillas, frases hechas que se repiten. Sí. El hueso con hueso, lo de el disco de una señora de 90 años, como hagas esto te vas a romper. ¿Pero por qué dicen esas cosas? Teníamos que ser, de verdad, o sea, yo siempre digo que el lenguaje crea realidad. Sí. Entonces, no debería salir nada por nuestra boca que no sea para mejorar. Por muy mal que veas lo que tienes delante. Pues ya el paciente ya lo sabe, de una rodilla destrozada lo sabe. Pero es decir, esta situación partimos y nada de... o sea, hay cosas que no... Palabras que no ayudan y yo procuro hacer eso con mi profesión como en mi vida. Sí. O sea, si voy a aparcar en el centro de Madrid, digo, no vamos a aparcar nunca. De verdad, es que a veces a la gente que tengo a mi cerca le regaño. Digo, ¿qué aporta eso? ¿Qué es callar? Cenizo. ¿Sabes? Decir, bueno, pues vamos a ver si aparcamos, no aparcamos. Pero no empecemos con eso porque basta que lo digas para que sea así. Entonces, en nuestra profesión, además, eso tiene mucha importancia. Mucha importancia. Yo creo que deberíamos ser excelentes con las explicaciones que damos, cómo abordamos y cuando además has estado como paciente es que lo sabes. Sí. ¿Sabes? Tú has estado como paciente, por lo que veo, ¿no? Sí, me tocó. ¿Pero sigues teniendo dolor crónico, decías? Desde este verano estoy mucho mejor. Pero es un viaje, ¿eh? Es un viaje. Yo
muchas veces sorprende, ¿no? Porque es como que parece que por ser fisioterapeutas te dan un certificado que tú en la vida vas a sufrir un dolor y que si lo sufres, tú tienes que ser capaz de darle una solución inmediata por ti mismo, ¿no? Yo creo que fue lo primero que me tuve que trabajar, porque sí, de 2013 a 2015 empecé a tener unos problemas de rodilla, de sobreuso, hasta que tuve que abandonar el hockey. Y el hockey, lo que no era hockey, pues la bici, las carreras de montaña, ¿no? Mi gusto siempre ha estado en el movimiento. Sí. Y ahí empezó un viaje, empecé consultando fisios de referencia. Ahí es cuando te digo que ojalá me hubieran dicho no lo sé, no puedo ayudarte, en vez de las explicaciones que me dieron, que la verdad que no me ayudaron nada, incluso me perjudicaron bastante. Sí. Pero bueno, tienes la obligación contigo misma de no dejarte caer. Y bueno, llegué a dar con el problema bio, mejoré mucho, pero nunca me... ¿Qué era al final? Pues al final tengo una úlcera condral en la rótula. Ah, vale. Y una crepitación muy grande y sí que parece que había un desplazamiento lateral de la rótula, la cintilla se me había puesto súper tensa. Y no es que me cueste hablar de esa historia, pero a veces es como que tampoco la menciono mucho porque no quiero retroalimentarme a mí misma, pero te la cuento con mucho gusto, a ti y a las personas que estén oyendo, porque bueno, es parte de mí. Y bueno, pues ya estiré la cintilla, se recolocó, dejé de tener dolor, pero nunca me atreví a volver a hacer las cosas porque a mí me faltaba la causa. Yo soy de causas. Es por qué se me ha puesto tensa la cintilla. Eso nadie supo explicármelo. Y yo soy así, ya te digo, la base de la pirámide. Entonces me mantuve activa, pero no me atreví. Y más tarde pues oí hablar de los síndromes del movimiento, ¿no? Fui también a otra persona de referencia que me evaluara. Vimos como una posible cadena lesional por una lesión que tuve en el tobillo izquierdo de adolescente. Pero eso no me quitó el dolor. Y de nuevo otro nocebo que en vez de decir no puedo ayudarte, fue en plan, bueno, es que tienes una úlcera condral, no te va a doler siempre. Más me acuerdo que era en otra ciudad y estaba volviendo en avión y me escribió un WhatsApp mi madre en plan, ¿qué te han dicho? Y les dije, o sea, estaba llorando en el aeropuerto. Y me decía, y les dije, joder, pues me han dicho esto. Y recuerdo el WhatsApp de mi madre que me puso, cuando no saben qué es, siempre dicen que es artrosis. Y digo, es que es verdad. Digo, me ha hecho una artrosis, ¿sabes? Y empecé luego, al año siguiente, me empezó a volver a doler la rodilla. O sea, porque yo por lo menos ya no tenía dolor, pero empezó a volverme a doler. Ya estiraba la cintilla, no la tenía tensa. No había vuelto a hacer nada y a la vez empecé con un problema de hombro. Tuve una neuropraxia del axilar. Se me paralizó el hombro. O sea, una historia. Empecé un poco a ser la pupas, ¿no? Y coincidió todo también con una crisis emocional que tuve también muy fuerte. Y ahí, pues eso, otra vez vuelta al fisio, tratar el hombro, ya me recuperé, a los 2 meses ya conseguí trabajar. Por cierto, no fui al médico de cabecera y le dije, a ver qué solución me das. Porque si yo hubiera querido, yo estuve 1 año y medio de baja tranquilamente por la seguridad social. Yo usé mis recursos privados, seguros. A los 2 meses, con un poquito de dolor, estaba trabajando, pero ya bien. Y el caso es que yo empecé a intuir que aquello no era normal. O sea, lo que me había pasado en el hombro, yo no había hecho nada. Es verdad que un paciente estuve una vez movilizando, pero yo no había hecho nada con mi tríceps. No sé, eso ya empezó a hablarme a chamusquina, ¿no? Sí. Y bueno, fisio más fisio, no tal. Y eso era en 2019. Vino todo el COVID de por medio. No pudimos hacer nada. Y a primeros de este año yo di con Mar Flores. Y hablando con ella, bueno, la conocí a finales de 2019 en Málaga y en una conversación de restaurante le dije, oye, yo creo que tengo algo de esto a lo que tú te dedicas. Y entonces la pedí cita y empecé a trabajar con ella. Justo antes de empezar, en este hombro se me quedó un poquito menos de flexión y probé a hacer un estiramiento en baja carga mantenido 2 minutos en el gimnasio, varios días, y empecé a recuperar ese final. Curiosamente, el tercer día, 4.º día que lo hago, luego estaba en la clínica con mi socia y ¡pum! Otra vez se me paralizó. Wow. Otra vez al fisio. ¿Esto ahora este año? En enero, sí. Hostias. De 2022. Otra vez al fisio. No, claro, porque... Y le dije, es que yo no sé, pero yo creo que no he hecho nada que justifique esto. Yo no creo que en 2 minutos se infarte un nervio. Joder. Entonces, bueno, ahí fue cuando corté todo porque pues, hablamos de hacerme una resonancia cervical. Las cervicales las tenía bloqueadas desde el primer capítulo, pero no me apetecía meterme en un tubo y sentirme más enferma. Ya estuve un poco pasota hasta que empecé a trabajar con Mar y me di cuenta de que era un síndrome de dolor crónico. O sea, es decir, yo he aprendido este año que el dolor es una decisión del cerebro.
es una evaluación y a veces es adecuada, a veces es errónea. Yo creo que por lo que sea mi sistema, con el caso del hombro, evaluó algo que era normal como algo que era una amenaza. Y yo creía que eso solo funcionaba respecto a dolor. Pero ahora he aprendido que no es solo respecto a dolor, que si considera que algo es dañino, te va a inflamar una cápsula. Yeah. Te va a paralizar un nervio. Me parece alucinante, ¿eh? Sí. Y en el hombro lo tengo clarísimo, porque yo no hice nada que justificara eso. Y a día de hoy ya me encuentro mucho mejor con un tratamiento que no ha sido basado en la terapia manual. Y en la rodilla, pues desde verano, es la primera vez desde 2019 que me encuentro con dolor cero. Eso no quiere decir que eso haya acabado, porque en las rodillas sí que hubo una parte que fue, no real es todo, ¿no? Pero una parte que sí hubo una lesión. Pero por eso tengo que seguir. Pero lo que me dijo Man es decir, hasta que no te vea un fisio lo agudo y veamos que está todo bien, tu cerebro no va a bajar la amenaza. Todavía no me ha visto, que ya lo tenemos en vistas y el dolor se ha ido. Entonces ahora veo como caminos separados, pero yo me voy más allá y le preguntaba a Mar, ¿y si todo lo de mi rodilla también fue crónico? Es decir, que mi cuerpo interpretara algo como una amenaza, me tensara la cintilla, me quitara presión de la rótula. Leí una frase en Twitter este año que ponía: la artrosis femoropetelar muchas veces viene más de infracargar que de sobrecargar. Digo, me cuadra, ¿no? Es decir, que mi cuerpo dijera, vamos a quitar aquí presión, fuera. Y que todo fuera crónico por una evaluación de mi cerebro, puede ser. Todavía me queda mucho camino por recorrer, pero me pillas en una semana en la que el viernes, después de 7 años, volví a jugar a hockey. Wow. Estamos haciendo un equipo de veteranas. Enhorabuena. Y gracias. No quiere decir nada, ¿no? Pero yo ahora Bueno, algo... te quiere decir nada y todo. Sí, a mí es algo que hace unos años me hubiera dado mucha grima. Hubiera considerado que era muy peligroso para mí. A día de hoy, aunque sea como una intuición en mis creencias, creo que es algo que me va a venir bien a mi rodilla, ¿eh? Y la bicicleta, que llevaba 7 años en el trastero, estaban las gomas pasadas, la he llevado al taller, me la han cambiado todo y ayer por primera vez pues salí otra vez a hacer bicicleta, que era algo que me gustaba, y es un viaje largo, pero es increíble, o sea, yo estoy aprendiendo un montón, ¿no? Ya te digo, nadie quiere aprender así, pero si me ha tocado, pues por lo menos tengo la suerte de aprender. Y es algo que también, que cuando ahora veo pacientes, he tenido una paciente este mes en una consulta que era un dolor crónico de rodilla. Se dio un golpe con una puerta, médico 1, médico 2, médico 3, que si tienes el cruzado roto, que hasta ya lo tienes pegado, que sí, y cada vez más dolor en la rodilla. Yo le hice un diagnóstico diferencial, era un síndrome de la grasa de Hoffa, pero sabía que había un componente que era totalmente crónico. O sea, que... Es que si está cronificado, sabes que lo psico y lo social está. O sea, los mayores predictores de que un dolor cronifique no son los físicos, o sea, son los otros. Son los otros. Y crónico entendido, no un dolor que es para siempre, sino persistente. Sí, y ni siquiera eso, o sea, no es un dolor agudo de que ha habido un daño real, tal. Crónico quiere decir que ha habido una decisión, de una evaluación exagerada, ¿no? Como del sistema. Sí, que el tejido se ha curado, pero el dolor permanece. Claro, o el tejido ha hecho lo que tenga que hacer, se ha adaptado como tuviese que adaptarse, pero el dolor permanece, el dolor no se va. El dolor sigue teniendo ahí un significado, como dices tú, que muchas veces es erróneo, ¿no? Claro. Y a esta paciente, o sea, si yo no llego al pasado por este proceso, me lo hubiera comido, ¿eh? Más vendaje, más hielo, más no sé qué, y conseguí mejorarla un 70%, ahora la he derivado a Mar y estamos trabajando. Por eso te digo que cuando veo profesionales que no son sanitarios meterse con el dolor y hablar de dolor, digo, ojalá, de verdad, ojalá fuera tan fácil. Pero es un viaje, y ya te digo, lo mismo el año que viene te digo que estoy fatal, pero yo he aprendido, o sea, a mí esto me da muchísima humildad, ¿eh? Sí. De decir, bueno, yo tengo que hacer las cosas que sean mejores para mí, pero... tengo que aceptarlo, tengo que empezar a trabajar desde ahí, y mi valor no depende de que yo sea capaz de hacer ciertas capacidades físicas o no. O sea, a mí esto me lo ha enseñado, ha sido muy duro, ¿eh? Sí. Porque a mí además fue una crisis de identidad brutal, pero me ha dado otras cosas. Claro. Y ya te digo que este año en octubre está este congreso del dolor crónico en Valladolid. Creo que tenemos que ir mucho por ahí. Hay mucho. Seguimos sin entender el dolor y seguimos tratándolo... Es muy complejo, pero fíjate que yo creo que ahí sí que se lo debemos a la fisio. Yo creo que está haciendo más por hacernos entender y afrontar con técnicas que pueden ser más o menos eficaces o que pueden funcionar con ciertas personas o no, pero que es algo nuevo fuera de la farma y de la dependencia de algo externo pasivo a toda la humanidad. Es decir, yo creo que la fisio es un motor fundamental en que se esté empezando a entender el dolor crónico de forma distinta, no como algo
o sea, como una entidad en sí mismo, como que lo que tienes que tratar es el dolor y el dolor ya no está en un tejido, ya no es ese tema tan mecanicista, sino que el dolor puede estar en muchos sitios, puede estar en la médula, en la periferia o en el centro de la médula, Sí. o puede estar en tu cerebro, ¿sabes? Entonces, ahí la fisio, sin duda, está haciendo contribuciones brutales, brutales. Y la fisioterapia tiene que estar en las unidades del dolor. Absolutamente. Tiene que estarlo. Absolutamente, porque es que la otra opción es meterte a opiáceos y sabemos que al final eso no suele funcionar bien. Y Fede y Miguel Ángel, estos dos compañeros, Sí. creo que han hecho una aportación brutal a incluir esto en la práctica, ¿no? Sí. Y encima en un sistema público. Y que se debería de continuar por ahí porque fíjate que en la lesión aguda muchas veces la medicina clásica considera que el dolor es el problema, Sí. cuando ahí el dolor no es el problema, ¿no? Es el que te está avisando. Exacto. Y justo en los dolores crónicos, cuando lo queremos tratar como en la lesión aguda, ¿no? Y es como, no, que esto es totalmente distinto, Sí. ¿no? Y en FREMAP también lo he visto. El mes pasado tuve una paciente operada de una hernia cervical, con, pues eso, crónico, un dolor increíble, muchísimas pastillas, muchísima medicación, y le habían dicho, bueno, a lo mejor es por el peso de los pendientes y las cadenas. Ay, Dios. Quítatelo. Y se lo había quitado. Y le habían dicho, oye, pues a lo mejor es el peso del pelo. Y se había cortado el pelo. Mira. Entonces, creo que cuando despertemos y hagamos las cosas bien, vamos a poder aportar, porque hay muchísima gente en las unidades de dolor sufriendo historias increíbles. Hablabas tú de que no quieres ser una víctima, de que, o sea, yo también soy muy crítico, ¿no? con esta cultura de la victimización, ¿no? Que además creo que es algo que existe y que se está fomentando de alguna manera y estamos buscando cualquier excusa para victimizarnos. Eso es lo primero, con lo cual estoy de acuerdo. Aparte, ya hablando contigo este rato que llevamos, me doy cuenta de que eres una persona que, bueno, pues que afrontas, ¿no? Que afrontas de forma activa y que te enfrentas a los problemas y que los quieres solucionar, ¿no? Y que no te vas a dar por vencida ni derrotada. Pero estamos fragilizando a la gente hasta estos niveles que cuentas que me quedo flipado. Cuando en realidad yo creo que una de las soluciones a no caer en esta espiral de dolor es el decir, ¿y si sigo qué pasa? Ahora te explico esto. Yo empecé a hacer artes marciales hace unos años, hace 3 años. ¿Sí, no? Y es jiu-jitsu brasileño, es un trabajo que es en el suelo, que hay derribos, que hay movilizaciones, que hay luxaciones, intentan luxarte el hombro, intentan luxarte el codo, el tobillo, la rodilla, pues funciona así, ¿no? Y lo que no son eso son estrangulaciones, ¿no? Qué bonito. Es muy chulo, la verdad es que es muy chulo, Sí. está muy bien. A mí me ha salvado la vida, o sea, yo creo que la versión esta en la que estoy yo ahora se la debo en gran parte a haber iniciado esa práctica, ¿no? Me ha dado muchísimo. Pero me he lesionado mucho, y mucho durante todos estos 3 años, ¿no? Y una de las cosas que me doy cuenta es, primero tenemos unas expectativas totalmente irreales, ¿vale? Después de entrenar, muchas sumisiones y tal, cuando eres cinturón blanco estás todo el rato pillando, al final acabé con un dolor de hombro brutal. Pero brutal. Y ya no podía hacer nada, ni esto, así que tal. Si tú tienes la expectativa de que ese dolor de hombro se va a curar en, yo qué sé, de forma aleatoria, 15 días, o 1 mes, o 3 meses, y eso no sucede, te empiezas a preocupar. Pero mi proceso fue, vale, cuando pueda ir a entrenar, entreno, cuando no pueda entrenar, voy a hacer lo que pueda, y si no, me voy allí y hago lo que sea, pero no voy a parar. Y me da igual el tiempo que dure. O sea, no me voy a hacer una resonancia, no me voy a hacer una placa, sé que hay algo mal, me puedo imaginar qué es lo que puede estar mal porque lo estoy experimentando, porque sé los test que me estoy haciendo, porque reconozco los síntomas, pero yo voy a seguir, ¿vale? Y sigo, y unos días mejor, otros días peor, y no sé qué, y hay cosas que no puedo hacer, y pierdo fuerza, y tengo tal. Y sigues, y sigues, y sigues, y sigues. Y al año y 3 meses... cada vez menos, el dolor de hombro desaparece. Y tú sigues haciendo el mismo bruto, te siguen sometiendo igual, sigues haciendo... Y el dolor de hombro desaparece. Y dices, vale, ¿y si necesitas 1 año y 3 meses para recuperar el hombro? ¿Y si en lugar de volvernos todos locos y empezar a pedir todo, decimos, lo que decías tú, mi cuerpo me ha dicho algo, Juan, te has hecho el bruto, o por ahí no, tienes que aprender a protegerte, o tienes que tal, o estás entrenando mucho, lo que sea. Tienes que aprender algo sobre ti mismo. Pero ¿y si lleva 1 año y 3 meses? ¿Y si tu dolor de rodilla son 3 años? ¿Sabes? Es el pensamiento que tengo, es decir, sigo para adelante, sigo.
¿Que el ejercicio físico lo va a hacer peor? Tal. No. O sea, creo que no. Creo que una vez ya hecho lo que haya sido que se hacer, ya es lo que dices tú, es tus creencias, tu protección, las decisiones que toma tu cerebro para protegerte, lo que te mete en ese entorno. Pero ¿y si te rebelas contra eso? ¿Y si... Claro, es que la fisioterapia, tal y como nos la enseñaron, nos dijeron que nosotros, pues eso, que podíamos curar, o sea, podíamos estar por encima de la biología. Y no. O sea, la biología es la que nosotros quizá podemos optimizar, pero la biología manda. Entonces, claro, mira, a mí también me pasó este mes que haciendo un press de banca en el gimnasio se me resbaló la barra, se me hundió y bueno, la quité y tal, pero luego por la tarde me fui a jugar al pádel y el primer raquetazo, ¡boom! O sea, tenía un dolor de hombro increíble. Al día siguiente, o sea, estaba en FREMAP con la mano metida aquí porque el peso me dolía un montón. Un dolor irritativo de manguito de los puros, ¿no? Que ya he experimentado. Y me decía mi compañera con su mayor cariño, y yo muy agradecida, en plan, oye, venga, que hacemos algo, tocamos el supraescapular, tal. Y le dije, no, es que creo que no hay que hacer nada. Exacto. Y tanto que hablan ahora también del reposo es malísimo. Bueno, es que de verdad que no ha estado tan fácil, ¿sabes? Pues yo estuve reposando 4 días, el dolor mejoró mucho, a los 2 días ya bien, volví al gimnasio, el primer ejercicio que fui es hacer el press de banca, perfecto. sin peso, tanto a nivel mecánico para probar como a nivel de que mi sistema nervioso no cogiera miedo, y a los 5 días más esperé, volví a jugar al pádel, ningún problema, no he habido que hacer nada, ¿no? A mí a veces me pasan los pacientes en FREMAP al día del pasar, como en plan, si somos muy eficaces y pasamos, antes se recupera, y a veces es como... que no, exacto. O sea, que no somos dioses, no estamos por encima, o sea, optimizamos biología. Entonces, eso es otra cosa que hay que educar y educarnos, que con la terapia manual no podemos a veces acelerar nada. No, y al final es que ponemos el foco donde no es. Y yo creo que lo más importante, en mi opinión, de todo eso que tú hiciste es que lo primero que hiciste cuando sentiste que te podías mover es ir a hacer press de banca. Sí, dejar a la velocidad. Si es que el que se cura es el cuerpo, no, el que cura es el cuerpo. Nosotros le podemos quizá poner las mejores vías o ayudar. Pero esto en Estados Unidos se llama hacer un wait and see. Mira, yo soy muy fan de... yo creo que un paciente operado de cruzado, por ejemplo, que tiene una rodilla con un... sería la posición clásica, sentado en el sofá, ¿no? Con la crioterapia, esta compresión ahora, que vale muchísimos euros y está de moda, tal. Yo se lo explico a los pacientes. El mejor drenaje de un derrame no va a ser eso, no va a ser un masaje. El mejor drenaje es el ejercicio aeróbico, que es lo que va a perfundir, ¿no? Entonces, no hay excusa para que, aunque estés operado de una rodilla y con muletas, dejes de hacer ejercicio. Entonces, yo les pongo a hacer aeróbico y es que además creo que hay una diferencia brutal entre perfundir sangre alrededor de esa lesión que no hacerlo, ¿no? Luego en FREMAP tengo que oír comentarios, ¿no? del resto de personal diciendo que los pacientes vienen aquí a curarse, no a hacer deporte, ¿no? Pero bueno, esos son temas aparte. Pero sí, o sea, creo que hay una evolución natural que quizá hemos instrumentalizado mucho en el sentido de, me duele algo, al día siguiente al fisio. Sí. Y a lo mejor ese día nosotros hemos intentado hacer algo por mejorar y a lo mejor ahí no deberíamos hacer una contención con un vendaje o tal, explicarle al paciente, tranquilizarle y dejar unos días, sí. ¿no? Que no, ya enseguida voy a hacer algo que te lo voy a quitar. Hemos vendido que podemos quitar los dolores en vez de enseñar a respetar los procesos. Sí. Y en eso estoy súper de acuerdo, amén de las tomas de medicación desde la medicina, etcétera, desde luego. Y que no haya excusa para no mantenerse activo, por ejemplo, como has hecho tú, ¿no? Que siempre, hasta la persona que está encamada, puede moverse un poco. Sí. Y yo creo que lo que iría es a un punto más es, me he lesionado. Y la respuesta es, bien. A ver qué aprendemos de esto, a ver qué sacamos de esto. ¿Sabes? Es decir, bueno, es una putada lesionarse porque te gusta, pero eso no deja de ser un capricho, ¿no? Un capricho de que quiero jugar, quiero hacer... Vale, pues ahora no puedes. Yo lo viví fatal. Exacto, no, lo entiendo. Pero creo que seguramente ahora en todo tu proceso hayas entendido otras cosas. Al final no se acaba el mundo, maduras, entiendes, tienes otras cosas, empiezas a valorarlo de otra forma. Y estoy agradecida, ¿eh? Eso suena muy demagogo, suena Mr. Wonderful, pero lo puedo decir, estoy súper agradecida que eso me pasara. Exacto. Porque eso me ha hecho ser quien soy hoy y me curó de otras cosas y me sacó de una vorágine también, ¿no? O sea, cuando tú estás acostumbrado a que te organice la vida un calendario de liga, etcétera, y te ponen aquí y es como todo fuera de esto. ¡Hala! Hombre, te da otra perspectiva. Pues Ana, yo creo que lo dejamos con este mensaje, que mola muchísimo. Creo que al final hemos llegado ahí a fluir ahí en partes más profundas que son muy interesantes. Muchísimas gracias por prestarte a hacer esto. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En redes sociales? ¿Dónde estás? Si quieren hacer una consulta contigo.
Sí, bueno, lo primero, muchas gracias a ti por invitarme. Pueden encontrarme a través de redes sociales, en mis perfiles de Twitter y de Instagram, es fisiohockey. Llevo tiempo pensando que quizá debería ponerme Ana Gazzi Martín, pero es con lo que empecé y le tengo cariño. En la página web de niespain.es, que es donde hacemos este proyecto para fomentar la fisioterapia especializada en rodilla y ayudar a pacientes. Y también presencialmente estoy en Fremap Alcobendas y en la clínica privada Fisiomon en Las Tablas, en la zona norte de Madrid. Para todo lo que yo pueda ayudar, ahí estamos. Pues nada, ya sabéis todos, si queréis una máquina de fisioterapia, las rodillas, os ayude, os ponga en orden. Todo menos eso. Contactar con Ana, que tenemos mucha suerte de contar con ella. Ana, muchísimas gracias. A ti y a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.